Buenas tardes, ¿qué tal? Buah, creo que la música está muy alta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a una hoguera más. ¿La hoguera? ¿Cuántas ya? 17. Madre mía, van sumando números. Que, bueno, no sé si sois comunes por aquí, por las hogueras. Habéis notado que hay un cambio, ¿eh? Aquí la pared no estaba como está. Bueno, chorradas, pero bueno, para quien se hubiese dado cuenta, ya te lo confirmo, sí, ha cambiado, no te asustes. Bueno, venimos hoy a hablar de un tema muy interesante y además últimamente que ha cogido, digamos, cierta importancia en el mundo, pues en este mundo de los streaming, de la creación de contenido, pero que lleva siendo clave, bueno, pues toda la vida, ¿no? Se podría decir. Por supuesto, de nuevo, contamos con invitado. Pues nada, otra vez, como en cada hoguera que traigo a gente, pues no puedo estar más agradecido. Lo mejor es traer a gente y poder charlar para que, pues bueno, haya diferentes puntos de vista, yo no os aburra con mi cara, ese tipo de cosas. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Pues lo dicho, encantado de traer más invitados aquí a las hogueras. Y hoy, como podéis leer, vamos a charlar sobre oratoria, sobre el arte de la palabra, pues en un nivel de cosas que podemos necesitar todos, ¿vale? No solamente para alguien que vaya a presentar eventos, que vaya a dar un discurso. Bueno, vamos a tocar un poco todos los temas y como ya he dicho, con un invitado de lujo. Antes de nada, recordaros que, bueno, por el chat podéis usar los comandos que tenemos disponibles, como por ejemplo el de redes, que os lo dejo, ¿vale? Para que tengáis a mano los usuarios en diferentes plataformas. Por ejemplo, YouTube, que es muy importante porque ahí andamos subiendo después de los directos el propio directo, porque aquí en Twitch lamentablemente se pierde, y trocitos, fragmentos que molan de los directos por si no tenéis tiempo para verlo entero. Así como Instagram. Instagram es muy importante porque ahí avisamos de cuándo va a haber directo y sobre todo de los próximos directos. Un poco una cosa así como de participación, ¿vale? Dependerá del directo, pero muchas veces hacemos encuestas, pedimos, pues, bueno, historias, anécdotas, cosas que luego vamos a utilizar en directo. Así que si quieres formar parte de este tipo de directos, pues no tienes más que seguirnos en Instagram. O bueno, no, si no quieres no nos sigas, pero estate atento a nuestros stories, que es importante. Y bueno, antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, quiero recordar que la semana que viene también calentita, viene muy completa, empezando por el martes, que habrá directo a las 6:30, horario estándar. Hoy es un poco más pronto, pues bueno, vamos a probar nuevos horarios también, ¿eh? Hay que moverse, hay que adaptarse. Y el jueves tendremos directo también, la semana que viene. Estamos que lo tiramos. Gente, ¿queréis otro directo el lunes? No. Pues no, porque uno tiene que preparar los que ya tiene, ¿no? Y descansar. Pero bueno, apuntaoslo, ¿vale? Porque, bueno, pues van a merecer la pena. Luego al final del directo os explico un poco más, pero bueno, os he dejado ahí un poco de spoiler aquí abajo. Para que, bueno, si tenéis alguna intención de venir la semana que viene, que espero que sí, porque si no os vais a perder un directazo, luego chequeéis información. Así que, pues no me queda nada más que comentaros. La verdad es que podemos empezar presentando a la persona que nos va a acompañar hoy en la charla. Así que a ver si esto me sale bien, que a veces la cago aquí. Pero bueno, con todos ustedes, Iván Carnicero de Speakers Lab. Hola, buenas tardes, Samuel. Buenas, pues la he cagado porque no te veo. Espera. Ahora tenemos a Iván, sí señor. ¡Woo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, con este recibimiento, con aplausos y todo, ¿qué, qué más puedo Otras pedir? veces, otras veces pondría aplausos
pero ya de lata, de serie. Pero hemos tenido Ya. unos problemas con la mesa de audio y ahora vamos Bueno, mucho más a pelo. Te los hago los yo. tuyos yo sé que son de corazón, entonces me valen más que los de lata. Genial, genial. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Pues bien, bien. Aquí con muchas ganas de ver a ver qué inquietudes puedo ayudar a resolver desde el punto de vista de la comunicación interpersonal. Eso es, eso es. Bueno, quiero que me cuentes un poco, vamos a hablar de muchos temas, Ujú, pero digamos que estamos ante un especialista en oratoria, ¿no? Y bueno, ujú. ¿cómo ocurre esto? Porque quiero decir, ¿esto es algo que se estudia desde un primer momento, desde la juventud? Creo que no hay algo No, súper enfocado a nivel estudio, no. ¿no? No. No, no hay. Y de hecho, en todo el tema de las habilidades sociales, no hay como los estudios o la carrera, o no como una orientación directa hacia ahí. Ya, Casi toda la gente que llegamos a este ámbito, como es mi propio caso, venimos de otras disciplinas, ok. de la psicología, en mi caso de la pedagogía, y acabas haciendo la formación de este tipo de materias, ¿no? Yo llevo como 20 años formando en temas de habilidades interpersonales, pero sí que es verdad que hubo un punto en el camino, a Sí. raíz de un cliente así muy potente, que me empezó a pedir cosas de oratoria, porque al final es verdad que es un punto débil bastante fuerte, porque es como una responsabilidad que te viene de repente, te dan un cargo y en tu cargo ya asumen que te toca hablar en público Ya. y ya, y ya te toca y ya. Entonces es verdad que nos pidieron mucho eso y a partir de la propia exigencia del cliente y de tener que ir yo estudiando cada vez más, pues fui completándome en esta disciplina, sumando evidentemente la carrera que yo llevaba de hablar en público yo mismo, porque me dedico a la formación, Ajá. y así es como me especialicé en este tema y acabé fundando la escuela Speakers Lab, básicamente orientada a oratoria, aunque al final entendemos que la oratoria es un contexto en el que vamos a desarrollar la comunicación, por lo Ajá. tanto la comunicación al final se lo come todo, ¿no? Ya. Lo aterrizamos a un contexto concreto, pero muchas de las cosas que hablamos en oratoria las puedes aplicar en una reunión, en una entrevista, en una conversación y te diría que hasta en un post, si Sí, quieres. sí, totalmente. Entonces, en tu caso, Ujú. partiste de, pues me has comentado que estudiaste psicología. Yo no vengo de psicología, yo vengo más de la rama de pedagogía. Ok, pedagogía, ¿vale? Ujú. Y dirías un poco que en general está en la línea de, pues, gente de pedagogía, psicología y a lo mejor rama de comunicación Ujú. audiovisual se puede dar que pues al final se dediquen a fondo al mundo de oratoria, ya sea enseñando o bueno, realmente eh, de esta manera, ¿no? ¿Crees que puede ser Ujú. ahí un... Se puede llegar, incluso hay mucha gente en este sector mío de la oratoria que viene del teatro, que viene Ajá, del periodismo, porque al final son herramientas que, como decimos, tú las has tenido que desarrollar de alguna manera por tu cuenta, sí, porque no hay la escuela de, así como súper oficial. claro, Y cuando tú llevas ese bagaje, ese aprendizaje, que en mi caso viene de la formación y de la pedagogía, bueno, pues lo puedes empezar a estructurar y a compartir con otra gente. claro, claro, claro. Pero es de nuevo, bueno, ya hemos visto algún otro ejemplo, pero es una de las cosas a las que se dedica, en mi opinión, como poco para lo Ujú, importante que es. Pero ujú, desde el minuto uno, o sea, pues, ¿qué te diría yo? Desde primaria. ujú, Es algo que sí que es cierto que siempre tienes que pasar por eso, pues hacer una presentación en clase o algún tipo de actuación o tal. Pero no sé en tu opinión, y ahora quiero conocerla, pero en mi opinión es muy escaso. Son muy pocas veces a las que te ves, pues bueno, depende de cómo salga, pero enfrentado ujú. o te toca hacer este tipo de cosas, hablar en público, exponer algo. Ese tema de hablar en público, ¿tú lo ves deficiente en la enseñanza en general? ¿O es algo que pues nos tenemos que poner las pilas cada uno y está bien para ti? Estaría muy bien que fuese una competencia a desarrollar, y de hecho se hace, pero como muchas de las habilidades sociales, quiero decir que
hay cosas como la asertividad, la empatía, que en la escuela no se enseña. O sea, a niveles muy bajitos ahora, preescolar y tal, se empieza a hablar un poco de las emociones, pero en nuestra historia académica, de alguna manera, ha concebido la educación como una transición que tenemos que hacer de un niño emocional a un adulto racional. Y entonces en ese camino las emociones sobran. Ya, No tal las cual. tenemos en cuenta porque somos racionales, ¿no? Claro, evidentemente luego chocamos con la realidad. No hay nada racional, no hay nada que tú puedas hacer 100% racional, siempre hay una emoción por en medio. Pero si no hemos aprendido a reconocerlas, las mías, las de los otros, y a comunicarnos desde ahí, pues nos dificulta mucho todo. En el nivel de la oratoria, aún por el contexto, se ha trabajado un poco, pero te enseñan a hablar en público, pero no te enseñan a gestionar el estrés, por ejemplo, o a organizar bien las ideas, o cómo ser más persuasivo en ese mensaje. Simplemente te exponen a la situación y ya. Es un poco lo que decíamos de, ahora eres responsable de equipo, te toca hacer presentaciones. Sí, Sales literal. ahí y ya. Y Pero, viene, pues, supuesto, ¿no? En el pack. claro. Sí, sí, total. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de aprender es imitando un poco lo que vemos. ¿Qué pasa? Que también cuando estamos en modo de audiencia, nosotros mismos no nos gustan las presentaciones que vemos. Nos parecen densas, aburridas, un poco... Y claro, pero como no tengo otro modelo, acabo haciéndolo. Y Ya, como acabo haciéndolo, todos acabamos haciendo un tipo de presentaciones muy, muy, muy parecidas, que simplemente por ese hecho ya hace que las audiencias pues no sean excesivamente participativas. ya, ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es una cosa que he visto tantas veces que es muy difícil que me genere interés. tal cual. Sí, toda la razón. Y además, sí que es cierto lo que dices, me ha recordado, pues hombre, como se trabaja poco, pues también el hecho de ver a otra persona Ujú, presentar y tú pensar, pues qué rollo, ¿no? Luego vas tú y haces el mismo rollo, porque no tienes otros ejemplos clave, ¿no? exacto. Pero en mi caso, por ejemplo, no sé si esto ocurre en muchas escuelas. A día de hoy entiendo que esto ha evolucionado más, o por lo menos por Ujú, el, como comentabas, que se trata más el tema de las emociones. Pero en mi caso, por ejemplo, había algo curioso en mi colegio, que organizaban unos torneos como de debate, ujú. pero rollo se lo tomaban en serio, Sí. intraescolar. Perdón, interescolar. Quiero decir, competición ahí, había algo de rivalidad, pero te facilitaba, yo creo, venía muy bien el hecho de debatir y aparte de con un público, con gente desconocida, para ti, totalmente, a Ujú, la que tú llegas a la mesa, tienes tus 10 minutos o 3 minutos de cada parte y tienes que escuchar muy bien cómo lo hace la otra persona, porque en el debate es importante el qué, pero el cómo y cómo rebatir y cómo confirmar o desmentir ciertas cosas. Eso en mi caso ujú. creo que no sé, me vino extremadamente bien. Por, bueno, también tuve la suerte que preparando esos debates no solamente teníamos pues, un profesor que nos aconsejaba un poco con el temario que se iba a Ujú, debatir y tal, sino también una pedagoga ujú. que nos hizo un poco de coach para los nervios, porque, bueno, pues éramos chavales pequeños y te Claro. puedes imaginar cómo estábamos. Pero, joder, eso ayudó bastante. También, claro, pues cuando eres pequeño, pues ella estaba ahí delante, ¿no? En el público, cuando estábamos arriba. Pero, joder, si no has pasado por algunas de esas situaciones, igual tu primera situación es la que dices tú, de repente se te presenta una situación en el trabajo donde no Ujú. has pasado por esto, no te lo has imaginado y se te puede ir la situación un poco para mal, yo creo. Vamos, Y además es que es lo más probable, porque normalmente la gente que le da miedo hablar en público evita cualquier posibilidad de hablar en público. claro, La primera vez que lo va a hacer, lo va a hacer cuando no tiene otra salida. Entonces, no se ha dado ese tiempo de experimentar, de probar en ciertos ámbitos de bajo riesgo, de decir, pues venga, yo me echo para adelante y
no ha tenido esa experiencia porque lo ha evitado. Entonces Totalmente. llega la primera presentación con toda la presión esa de que es Sí, mi sí, es que primera vez es un círculo y ya me vicioso juego algo, exacto. malísimo, la verdad. Yo recuerdo ya en la carrera, fíjate que ya, bueno, cuando llegas después del bachillerato, que se Ujú, supone que ya tienes, pues eso, todos esos años a la espalda, ¿no? De enseñanza y posible apariciones en público, entre comillas, y debate y tal. eh, Hicimos una presentación, creo que era primero de carrera, y tenía en mi equipo a un chaval que le daba tanto pánico presentar. Yo digo, no, no lo va a hacer. O sea, y por mí, es que no lo hagas. Es que, madre mía, se va a caer ahí la palestra. Y te juro que le veía, no he visto persona más tensa, los músculos ujú. súper tensos, como erguido, como sin moverse. ¿Sabes el salto este que se hace de esquí? Que bajan. Te juro que estaba hacia adelante, así, quieto. Así, y yo Ujú. diciendo, madre mía, este chaval ha perdido 1 kilo de lo que está sudando y del estrés solo en esta presentación. Pero luego veía de todo, cosas de todos los estilos, o sea, gente muy bien preparada. Ujú. Y no sé, mi pregunta aquí es si, vamos, yo creo que sí, pero ¿influye tanto a lo mejor esa educación en el colegio o, bueno, en el colegio luego enseñanza obligatoria, lo que sea, que tengas oportunidades? ¿O a lo mejor es algo que se trata más para dentro en casa o en tus círculos familiares? No sé, en tu experiencia. Ujú. El hecho de desarrollar esa capacidad, por ejemplo, de manejar el estrés escénico, Ujú. pues es una cosa que no solamente se puede trabajar desde el contexto de una escuela hablando en público. Es decir, que hay mucha gente que siempre te cuenta la experiencia de yo como era muy tímido, mis padres me apuntaron a teatro, por Sí, ejemplo, y ese tipo de cosas. Si yo estoy acostumbrado a hacer cosas en público sin sentirme juzgado, yo siempre hay padres un poco que jalean a los niños, ¿no? sí, Venga, y súbete a la mesa. ¡Ay, ole, qué gracioso niño! Claro, esos niños desarrollan pues esa capacidad de exponerme sin miedo al juicio, porque se les claro. refuerza. Yo, por ejemplo, que soy más mayor, cuando en una clase a ti te decían de salir a la pizarra, era algo negativo. O sea, o había un examen oral, o habías hecho algo mal y te sacaban para ponerte en ridículo, o para Siempre echarte una tenía esa bronca. connotación Claro. negativa, ¿no? Entonces, claro, tenemos asociado esa situación. Claro, evidentemente yo voy con miedo a esa experiencia. Pero si yo me he enfrentado a esa situación de comunicación, pero ya no solo en público, quiero decir, en general, a comunicarme con diferentes tipos de gente, en cualquier tipo de contexto, Sí. sin miedo al ridículo, sin miedo al juicio, etcétera, claro, eso es un plus que yo tengo cuando me toque hacerlo en público, porque al final es una comunicación más. A mí me gusta siempre decir que nosotros no enseñamos a hablar en público, enseñamos a hablar con el público, porque solamente Ujú. el concepto de hablar en público ya representa que eres tú hablando delante de alguien, ¿no? Y al final lo que haces es ponerte tú toda la presión. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué voy a decir? Y si Sí, tú haces la lectura de que esto se trata de hablar con un público, es decir, es algo más como una conversación, es algo de esta gente tiene que conocer esto que les voy a contar porque es interesante para ellos, te quitas un poco de esa presión. La presentación no es un examen de a ver cómo tú lo haces, que es como lo vive la mayoría de gente, ya. sino es, o sea, voy a conseguir que esta gente entienda esto tan interesante o esto tan importante para ellos. Entonces pones un poco el foco en el público porque es un acto de comunicación, no es Claro. un examen Sí, no con es unos jueces esa delante. presentación obligatoria con 3 preguntas que te hacía el profesor, ¿no? Claro, claro, no, no tiene nada que ver, pero es que es eso, si como decías en tu caso y en el de muchos, vamos, eso yo creo que no, bueno, espero que cambie. Creo que va a cambiar poco a poco porque, bueno, a medida que se vayan, digamos, cambiando las generaciones de profesores, ¿no? Porque es que Ujú. es en todos los ámbitos, siempre va a Sí. existir y porque un profesor tiene que hacer participar a sus alumnos. Tampoco estoy diciendo que no les saque a la pizarra, ¿no? Tiene que pasar, pero bueno, tiene que pasar de alguna manera para que no salgan de 6 años de primaria, imagínate, pues
con un miedo a decir algo a lo mejor el día de su cumpleaños cuando le dicen, y qué tal? ¿Cómo te sientes con 8 años? Que entren a temblar, ¿no? Claro. Pero mira, tú Ahí, antes has sacado lo de los debates sí, y fíjate que esto es una cosa que nosotros ya en las series de los 80 que nos vienen de Estados Unidos ya lo estamos viendo. Y los niños que salen a presentar sus cosas y no sé qué y tal, con sus proyectos y sus historias. sí, Claro, nosotros vamos muy a remolque de eso. De ya. hecho, cuando te he dicho que yo en su momento me tuve que ir especializando en la materia porque el cliente me decía, oye, el curso este de presentaciones eficaces ya lo he visto muchas veces, ¿sabes? Ya lo hacéis todo, necesito algo más avanzado. Y yo me tuve que ir pues, a las fuentes de Estados Unidos, porque allí es donde tienen más desarrollada esa habilidad, ¿no? Más estudiada, más Qué puesta en curioso. práctica. Bueno, los grandes oradores y los ejemplos que siempre se ponen, pues nos vienen de allí generalmente. ¿Por qué? Porque tienen también ese entrenamiento desde más pequeños, ¿no? En todo este tipo de disciplinas. Claro, y a ver, o por unas o por otras, antes yo decía un poco esa comparación de comparando pues lo que te puede aportar en general la enseñanza, ¿no? O esas Ujú. actividades que entran dentro del marco pues, de tu centro o de colegio o lo que sea, comparado con la familia. Pero claro, si allí me comentas, está súper generalizado ese tipo de actividades en las que por A o por B vas a hacer algún tipo de actividad en la que te tengas que comunicar con gente. A veces el foco esté en ti, o sea, hablar tú, Ujú. exponer algo. A veces sea colaborativo, tal. Pues casi que no tiene tanta importancia cómo traten esos temas en casa. Casi que se va a retroalimentar. Vas a ir tú Claro, más echado para adelante en ciertas situaciones. Pero si no es al eso es muy, contrario, muy transversal. Hay un hecho cultural también. Quiero decir que ya. hay cosas, por ejemplo, que vemos eso, vemos cómo les felicitan y tal, y Sí. vemos cómo a la gente le gusta poner el cuadro de empleado del mes, y mira aquí todos mis trofeos. Claro, hay algo Sí. cultural en donde no me da apuro tener visibilidad. Al Ajá. revés, para mí es un premio, que se me vea y que se me reconozca, para mí es algo bueno. Nosotros culturalmente tendemos un poco perdemos un poco esa asertividad y nos vamos un poco a una posición siempre más sumisa, donde enseguida que destacamos un poquito ya, ya parece que ya estamos perdiendo la humildad, que ya somos vanidosos, que ya queremos llamar la atención, Ya, y que entonces nos queremos cuesta más la ostentar. exposición. Ya. Ya, ya, Y ya. eso suma. Perdona, perdona. Que digo, y eso suma a, pues a también que vayamos más a remolque en ese sentido. Porque, mira, a mí hay una cosa que me cuesta mucho Sí. cuando trabajo con gente Ujú. en sus presentaciones, con directivos incluso, lo que cuesta que digan la palabra yo. Ajá. Y siempre les digo, es que tú no puedes hacer una presentación donde la palabra yo no salga en todo el discurso. Porque entonces eso quiere decir que ese discurso lo podría haber hecho cualquier otra persona. Pero quien Totalmente. estás hablando eres tú. Entonces, si tú quieres persuadirme, yo tengo que ver que eres una figura de autoridad. Y yo tengo que saber quién tú eres para ver si me quedo tu mensaje. Pero con esta cosa de, no, porque claro, eso es muy egocéntrico, porque el equipo, porque no, y al final acabamos siempre hablando de, o en tercera persona, Sí, se ha o hecho, en se ha nosotros como realizado, empresa. o nosotros. Pero claro, el yo es muy importante porque cuando tú haces una presentación es porque estás buscando una conexión one to one, digamos. Es Claro, si decir, no, grábate y pones el claro. vídeo. ¿No? O Y te más envío, o vale. envío un mail con la información. Sí, Pero vamos, cuando yo ya, me claro. planteo esa presencialidad de estar delante tuyo y contarte esto, es porque estoy buscando un plus de confianza que no voy a tener por un mail, por ejemplo. Entonces lo Claro, que no puedes hacer luego es esconderte una vez que ya estás allí. claro, claro, totalmente. ¿Y crees que este aspecto de que cueste tanto aquí en España Ujú. pronunciar la palabra yo o personificar más los discursos, como hacerlos más, pues eso, más autoritarios, bueno, no sé, como centrados en quién te está contando qué Ujú. mensaje y no solo en qué mensaje y se queda medio vacío. ¿Por qué crees que esto es así? Aparte de ir un poco detrás de Estados Unidos, como dices, por esas influencias, Ujú. ¿qué crees que hay ahí? El que cueste decir la palabra yo. Sí, Pues un poco todo esto que te estaba diciendo, ¿no? Las, la, la,
sensación de que lo que siempre comentan es como, hombre, es que va a parecer que soy un egocéntrico, ¿no? Como parece que en cuanto ya te das un poco de visibilidad ya es Sí. negativo. Ya eres poco humilde, ya no eres buen compañero, ¿sabes? Esas cosas. ¿Y eso Y crees al fin, que lo produce pues la sociedad en ujú. general? O es Yo algo... creo que hay un elemento cultural importante. Ujú. Pero, pero, porque además lo vemos incluso cuando nosotros trabajamos la comunicación, también muchas veces trabajamos la comunicación dentro de una multinacional, están interactuando los españoles con los alemanes y con los mexicanos. Y entonces a veces hay esos desajustes de decir, es que los alemanes son muy bruscos, Que se nota, ¿no? Que lo ¿sabes? notan. ¿Sabes? Que enseguida lo que nos dice un alemán nos parece que están siendo agresivos. Y en realidad es porque no tienen esa manía como de guardarse las espaldas o decir, suavizar las cositas para que suenen un poco más así. Pero es que cuando tú ya estás haciendo eso, ya estás desvirtuando un poco la comunicación, ¿no? Ya. Porque ya no, cuando ya no estás diciendo las cosas suficientemente claras y las estás adornando o tapando, pues el nivel de eficacia de esa comunicación va a bajar. Total, y vas a conseguir, bueno, a nivel cultural, eso Ujú, consigue, yo creo, que el receptor de todos esos mensajes se acostumbre a ese ujú. embellecimiento de palabras, a esa poca claridad, y cuando viene, como dices, un alemán que te dice cierta cosa como es y te lo transmite clarísimamente, pues acostumbrado a esos adornos, esa belleza, pues hasta te ofende, ¿no? Casi Eso como sí, te sociedad ofende o te dices, asustas. esta persona no me cae mal de entrada. Mm, Pero es que no debería ser así, pero es complicado hacer cambio, porque es que esto es la rueda de nuestra sociedad, eso sigue. mm. Entonces, no sé cómo ves o has visto que haya evolucionado esto de años a ahora. Hombre, todo evoluciona y al final todos nos adaptamos y es verdad que el tema de la inteligencia emocional en la empresa tampoco hace tantos años que se está haciendo con cierto rigor. Quiero decir Ya. que a lo mejor se hacía alguna cosita en plan, ay, esto de la inteligencia emocional parece que es interesante. Sí, Ah, una sesión al año de exacto. networking. Pero hacer, por ejemplo, mira, por ponerte un ejemplo, tengo uno de mis clientes, es una de las consultoras de IT más potentes en España, Ujú. y me llama un día la de recursos humanos, que, bueno, con la que organizamos la formación y tal, y me dice, mira, Iván, a ver si nos puedes ayudar en esto. Nosotros tenemos un jefe de equipo que es muy bueno, es súper experto. Eh, Tiene una experiencia que no la podemos igualar con nadie y maneja muy bien todos los temas, incluso su equipo. El problema es que el cliente, que es un cliente, era también un cliente súper top para ellos, el cliente ha dicho que con esa persona no se puede trabajar porque no se sabe comunicar. Y entonces nos ha Ostras. dado 5 meses para cambiar la persona. Claro, para ella les representa un problema porque buscar otro perfil exactamente igual que ese es muy Es complicado y en complicadísimo. el sector tecnológico ya Ah, sabes y cómo van las te cosas. contacta con el objetivo de ayudar a esta Exacto, persona a mejorar. exacto. Entonces me dice, mira, al final del pacto es, en vez de darme 5 meses para buscar a otra persona, dame 5 meses para ver si puedo trabajar con esta persona y mejorar, y si no, pues ya te la cambiamos. Y estuvimos haciendo ahí un entrenamiento individual con esta persona que era muy top a nivel técnico, pero es que eso no es suficiente, porque al final en el trabajo todo siempre va de relaciones. Y en ese sentido, cuando el cliente, yo puedo ver que técnicamente todo funciona perfecto, pero cuando siento que se me oculta información, que no se me responde lo que yo quiero cuando yo quiero, que no se me tiene en cuenta, que cada vez que hablo contigo es algo más confuso que con seguridad de lo que estamos haciendo. Ya. Pues claro, al final la barrera de la comunicación hace que yo no pueda trabajar bien contigo por mucho conocimiento que tú tengas. Totalmente. Es que el apartado técnico, bueno, aquí lo hemos comentado algunas veces, hemos hecho alguna charla valorando un poco y hablando sobre soft skills Ujú. que están más bien olvidadas a la hora pues, encontrar curros, hacer entrevistas y tal. Están como de secundario, pero es que luego en el flujo de cualquier empresa, oficina, me da igual, teletrabajo, lo que sea,
es una cadena de personas. O sea, Ujú. salvo que tú te montes tu startup y no hables con nadie más, y algún cliente tendrás que tener para hablar, Claro. siempre va a haber esa fase de comunicación entre personas, me da igual el medio también, y luego va a venir lo técnico. En lo técnico tienes que Ujú. saber hacer tus cosas, etcétera, puede ser mejor o peor, pero es lo que dices, es que mira, es que hasta una persona súper top en IT ser descartada, o sea, ser directamente decidieron decir, no, me lo quitas, quiero a otra persona que sepa comunicarse conmigo. No Ujú. estaré pidiendo tanto, ¿no? Pensarían, pero en realidad sí, sí, esta persona es En súper realidad top sí. técnicamente, pero no ha desarrollado ni ha practicado lo suficiente o por la razón que sea, no funcionaba bien a nivel de comunicación. ¿Y qué tal? A ver, sin dar los datos que puedas dar, por supuesto, pero Sí. ¿qué tal ese proceso? Pues muy interesante. A mí me gustan mucho esos procesos porque lo que nos pasa es que nuestros patrones de comunicación nosotros los hemos aprendido por imitación. Ajá, Por igual que como la oratoria que no nos han dado las clases, al final es sí. vamos viendo y vamos imitando. Entonces, claro, si yo echo la vista atrás y me fijo en las personas que han sido mis referentes para imitar, por ejemplo, en mis padres, mi Ajá. familia más cercana, o sea, ¿de verdad esos son referentes de comunicación asertiva, equilibrada, que no genera conflictos, etcétera? Seguramente no. Porque En la ellos también mayoría han de los casos aprendido, no, porque claro, claro, es lo que dices, ellos han tenido lo mismo. ellos han venido de lo mismo. Y lo que hacemos es traspasarnos un poco esos patrones que son disfuncionales, pero que como no sabemos otro, porque no hemos aprendido desde la conciencia, sino que simplemente absorbiendo y replicando. Entonces, son estas situaciones de no saber qué hacer, no tengo alternativa, sé que no me puedo comunicar bien con esta persona, pero no sé ni siquiera por qué. Entonces, estos procesos son interesantes porque es parar un poco, ser consciente de un montón de mecanismos que suelen ser bastante parecidos, porque es lo que te decía, como nos los vamos pasando de generación en generación unos a otros, Sí, al final los tenemos como muy determinados, ¿no? ¿Cuáles son? Pero la sensación de descubrimiento que tiene la persona, de repente un montón de cosas que hacía automáticamente sin saber por qué, ahora ya veo por qué las hago, o si decido hacerlas, o decido no hacerlas, o por qué las hago. Entonces, claro, entras como en un nivel estratégico de cosas que tú hacías desde el inconsciente y de repente puedes decidir cómo lo haces. Y te descubre mucho el entender a la otra persona, entenderte a ti mismo. Porque cuando tú también te haces ese examen de cómo lo estás sí. haciendo tú, pues también entiendes mejor por qué con la otra parte hay ciertas dificultades, ¿no? Si no, siempre es muy fácil echar la pelota en el otro lado. Sí, Es que especialmente ellos aquí, son, ¿no? En España se nos da mejor es todavía. que este cliente es, no sé qué, es que este cliente... Bueno, pues habrá que ver, si es medio, no hay una persona nunca que sea una cosa. Lo que tú estás viendo de esa persona es cómo se relaciona contigo. Claro. Y esa es la cara que tiene contigo, que responde a cómo tú le tratas a ella también. Entonces, si tú cambias tu manera de relacionarte, es posible que veas otra cara de esa persona. Pero si sigues comunicándote desde el mismo punto, la cara que te vas a encontrar siempre es la misma. A no Efectivamente. ser que sea la otra persona la que haga el curso antes que tú. Ahí está, ahí está. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, tú puedes percibir ese cambio y aún Ujú. así, seguro que hay muchos casos, pues tú percibes un cambio, bueno, fíjate, me está tratando mejor, está cambiando su forma de dirigirse. Bueno, pero me sigue pareciendo lo mismo. Yo sigo tratándolo así. Supongo que pasará, pero es una pena. No, no creas, ¿eh? A mí no me ha pasado. Es decir, porque es que tienes mucha sensación de poder. Ajá. Cuando descubres todos estos sistemas y todas estas técnicas y de repente dices, ahora entiendo el juego. O sea, ahora ya he visto el tablero, ya he visto las fichas y me siento muy capaz de gestionar situaciones, porque hasta ahora iba a ciegas, pero de repente entiendo, y además como es algo tan transversal la comunicación, ya no solamente entiendo el cliente, sino, ahora entiendo por qué cuando mi hijo le digo esto no me hace caso, ahora ya veo la relación con mi hermano, no sé qué, lo puedes extrapolar tantas cosas que te da tanta sensación de control de cosas que antes te pasaban inadvertidas y te parecía que ni existían, y de repente tener todas esas señales, pues te da mucho poder. Entonces la gente enseguida ve el beneficio de todo esto. O sea, no es una cosa
que hacemos por los demás, es que lo Ya. hacemos por nosotros mismos. O sea, yo siempre digo que en casi todos los objetivos que tú te propongas en tu vida van a pasar, en algún punto vas a tener que interactuar con alguien. Entonces, eso puede ser lo que te interrumpa llegar a tu objetivo. Cuanto tú más controles la comunicación, más te estás facilitando el camino hacia tus objetivos. Y por eso que la gente enseguida ve que no es una cosa que la hago por filantropía, ¿sabes? En Ujú. plan, por la humanidad y por no sé Sí. qué. Voy a Que lo tratar a todo el hago mundo porque yo bien. saco beneficio. Ah, y ahora, claro, me siento más capaz, puedo hacer estrategias, puedo probar cosas, puedo interpretar, siento esa ventaja en las comunicaciones y eso nos va muy bien. Hombre, es que es bastante clave y la verdad es que es como que se menosprecia hacer ese trabajo. O bueno, sí, no se aprecia o no se conoce tanto esos beneficios. A veces, pues eso, a lo mejor no sale de ti, pero tu empresa quiere que Ujú. pues asistas, ¿no? Como trabajador a un curso de estos y te das cuenta entonces, pero, joder, hay que reflexionar. Yo no lo hubiese hecho a lo mejor por mí mismo. Y Por tu cuenta. dices, ostras, y desde que hice aquel curso, pues me empecé a tratar mejor con el responsable de este departamento. Y joder, al final hablamos y mi situación era tal y cambió y he ascendido porque se lo he podido decir sin problema. O sea, son Ujú. cosas que, lo que dices, para la inmensa mayoría de objetivos, está claro que en algún momento vas a tener que hablar con alguien que además supone una barrera. O sea, no es hablar con alguien por la calle, oye, perdona, tienes hora. Es algo complejo, ¿no? Algo más. Te Sí, pero puede que resultar hasta para incómodo. Para eso, si tu objetivo es saber la hora, hasta para eso tienes que tener estrategia a pedirlo, porque no vas a decir, tú, la hora. Quiero decir que, A ver, pues no lo vas a conseguir tu objetivo. claro, Hasta esa pequeña cosa nosotros siempre hacemos ese esfuerzo de adecuarnos porque nos interesa conseguir lo que queremos conseguir, ¿no? Lo que pasa totalmente. es que a veces es como fácil encontrar eso porque ya está interiorizado en mis patrones, como lo tengo que hacer, pero a veces las situaciones no son tan simples como saber la hora. Entonces hay muchos más mecanismos, entran mis emociones, entran las emociones de la otra persona y claro, se me vuelve más complejo y para eso no tengo un piloto automático para resolver esa situación, porque seguramente es la primera vez que me encuentro con ella, ¿no? Y ahí Ya. es donde tener criterio y herramientas te sirve para salvar esa situación que es nueva, pero que puedes darle esa lectura y puedes buscar la estrategia para solventarla. Ujú. Sí que es cierto que aunque parezca simple esa situación, se pueden dar muchos, no sé, muchos giros, ¿no? Y vueltas. Ujú, Se me ocurría, por ejemplo, que, pues, que simplemente tú preguntes la hora, veas que esa persona lleva un móvil en la mano o un reloj ujú. y te diga, no tengo, lo siento, y se da media vuelta y se va. Ese tipo de Fallo. cosas extrapolada a otra conversación que puedas tener, Sí, sí. tú puedes estar sabiendo, esta persona tiene la información que necesito. Ahora, Ujú, ¿cómo se lo he pedido? Igual no me la ha dado, aunque la tenga delante de sus narices y no le apetezca decírmelo, no me la ha dado ujú, porque lo he abordado de esta manera o me he expresado así. ujú, Pero el ejemplo de la hora me ha hecho cierta gracia. Bueno, Iván, vamos a hablar un poco a propósito de Speakers ujú. Lab. Cuéntame un poco, pues, qué ofrecéis o qué podemos conseguir aquí, porque ya hemos visto un ejemplo claro de esta persona, ¿no? De la Ujú. empresa de IT para mejorar en ese aspecto. Pero bueno, cuéntanos un poco, Speakers Lab, porque, pues, bueno, tú eres el fundador de Speakers Lab también. Ujú. Sí, yo cuando abrí la escuela, como te dije, era para orientar mucho en el mundo de las presentaciones y ahí hacemos desde los cursos de empresa típicos y entonces desarrollamos diferentes herramientas. Para nosotros, una presentación que funcione tiene que tener tres pilares y si cae uno, la presentación no funciona. Uno es el Sí. guión, o sea, tenemos que tener un buen guión, un buen discurso, con un buen mensaje persuasivo, con storytelling, con retórica, con los elementos que quieras, pero se tiene que sostener bien y Ujú. tiene que entrar bien en la gente. Luego, normalmente en las prestaciones les acompañamos de un apoyo visual, que es ese PowerPoint, que muchas veces el mensaje puede estar muy bien, pero cuando veo el PowerPoint me horrorizo, ¿no? Y siempre digo, cuando enseñas un PowerPoint enseñas cómo trabajas.
Entonces, si tu PowerPoint se ve cutre, la gente va a pensar que eres un cutre. Y si se ve infantil, van a pensar que es infantil. Y si se ven caótico, van a pensar que eres caótico. Entonces, que es importante también que eso que yo estoy mostrando, aparte de que sea eficiente a nivel de información, es importante que sea atractivo, ¿no? Que se vea fresco, que sea profesional, porque parte de lo que estoy comunicando lo estoy comunicando por ahí también. Y la tercera pata, que es la de la parte de la comunicación escénica, Ajá. la comunicación no verbal, cómo interactúas con la gente, cómo resuelves sus preguntas, etcétera, que ahí te juegas todo el trabajo que has hecho. Porque tú puedes ir con una presentación de 10, pero si en ese momento pierdes los nervios o no controlas la situación, se te cae todo. Entonces, para nosotros ese equilibrio es muy importante. Por eso la formación siempre la abordamos pues desde estos tres ámbitos. Hay empresas Ajá. que hacen todo el recorrido, unos empiezan por un lado pero acaban viendo que necesitan el otro y van complementando. Y eso es lo que hacemos en los cursos. Luego hacemos los entrenamientos individuales, Ajá. que es ya coger el directivo con el problema X y vamos a trabajarlo, lo que te contaba ahora, por ¿Dices ejemplo. directivo porque suele ser el caso? Sí. Vale. Porque suele ser el caso que si la empresa se gasta el dinero en un individuo, Sí. es que ese individuo es muy importante. También tiene todo el sentido del mundo. Si no, es para un grupo de 12 o 15 el presupuesto. Vale, vale, Tengo ok. que prorratear este gasto. Y luego sí que también participamos de eventos donde la propia empresa va a organizar su evento y nosotros pues les ayudamos. Pues ahora, por ejemplo, estamos con los discursos de Navidad, escribiendo Ajá. discursos de Navidad para CEOs. No, claro. Y luego en enero, febrero vendrán los kickoffs, donde las empresas presentan sus novedades del año, sus planes de venta, etcétera. Pues nosotros les ayudamos a escribir esos discursos, a hacerles los visuales o a ensayar la comunicación, ayudarles un poco a subir el nivel del evento en ese sentido. Eso a nivel de oratoria. Y luego es verdad que, como la comunicación es más extensa, pues hemos Sí. ido, claro, al final acaban pidiéndonos otras cosas. Y para Ah, nosotros el curso top que hemos hecho desde que empezó la pandemia es el curso que nosotros llamamos Destreza en Conversations, que es el curso de cómo gestionar conversaciones complicadas. vale. ¿Por qué? Porque en la pandemia estaba todo el mundo súper tensado, con un montón de emociones ahí mezcladas. Encima no nos veíamos, la comunicación por email y por videoconferencia es peor. Y claro, al final surgían muchos conflictos, muchos malentendidos, muchas historias. Entonces sí que las empresas hemos visto mucho interés en trabajar esto con sus equipos y que a lo mejor la tensión y el estrés y todo eso de la situación ya no la tenemos, Sí. pero el hecho de las barreras de la comunicación sí que la tenemos, Eso porque se ha ya el hecho quedado. de que casi todo el mundo esté en remoto, pues dificulta mucho la cohesión de los equipos, la comunicación informal, el aprendizaje, por ejemplo, de estar trabajando con alguien al lado, viendo cositas y aprendiendo cositas de lo que hace el otro. Y ahí todavía la comunicación se hace más complicada y hay que hacer un poco de push ahí. Las Sí, empresas sí. están bastante mentalizadas en eso. Sí, ¿no? O sea, eso lo habréis notado, pero claro, lo que queda de esa fase de pandemia Ujú. que por supuesto ya, menos mal, no estamos con la preocupación en la cabeza de, pues mañana no me dejan salir, al otro me tengo que hacer ya 15 test porque no puedo entrar a los sitios, no sé qué. Ujú. Eso medio se ha pasado, pero en el tema laboral, como ha habido una acogida brutal al tema del teletrabajo, pues es que la comunicación, es que no os estoy contando nada nuevo, ni a ti ni a nadie que nos está viendo. Está claro que empeora, pero Ujú. porque es natural. Cambias una conversación que sueles tener a diario por un mail o un WhatsApp, pues no es que la cosa se enfríe, es que es complicado. Es... Es que cuando nosotros nos pasamos a la comunicación escrita, que también hay un curso que hacemos de Ajá, comunicación escrita y de mails, el problema es que has perdido una gran parte de la comunicación. El primer problema que te vas a encontrar es que no tienes comunicación no verbal y eso quiere decir que el otro, desde su lado, la va a rellenar él, como lo entienda. Es decir, el tono de voz se lo va a imaginar en su cabeza y la cara que justo. pones cuando escribes también. Entonces eso hace que el otro pueda interpretar muy, muy diferente el mensaje como lo has escrito. Además, hay una cosa que también perjudica, que es una comunicación asíncrona. Es decir, yo te escribo hoy
y tú lo leerás en un momento diferente y me contestarás en un momento diferente. Entonces, Tal una cual. conversación síncrona, si yo no entiendo algo, pues yo puedo preguntar en ese momento, ¿no? Y solucionarlo en ese momento y avanzar. Entonces, por eso conversar por email es imposible, porque, porque se alargan las conversaciones a semanas, cosas que Sí, a lo mejor la arreglaríamos por teléfono, tal cual. por esa asincronicidad precisamente. Pero además, especialmente el tema del correo, hay que prestarle atención porque en una conversación entre tú y yo, pues queda entre nosotros, digamos. O sea, el impacto que tiene un escrito, yo nunca controlo a cuánta gente va a acabar leyendo eso y durante cuánto tiempo. Y hay que prestar mucha atención ahí porque eso va a formar parte luego de mi marca personal. ¿Sabes? Totalmente. Una- un- un- si metes la pata en una conversación así tú a tú, pues bueno, nos enteramos tú y yo y los cuatro que tú se lo cuentes. Claro. Y se olvidará. Pero claro, lo que queda por escrito, queda por escrito. Sé que también hay que prestar mucha atención ahí. Y lo que se ha perdido mucho con el teletrabajo Sí. es la comunicación informal, que eso es una cosa que nos preocupa mucho desde el punto de vista del liderazgo, porque una cosa que mantiene el equipo unido es el afecto, la cohesión. Y el afecto surge de los vínculos que tenemos entre nosotros. Si tú y yo solamente nos vemos las caras para hablar de trabajo, Sí. no tenemos otro vínculo que no sea el trabajo, el proyecto X o el cliente X. Pero si estuviéramos trabajando uno al lado del otro, tendríamos más vínculos. Solamente, por ejemplo, el vínculo de compartir una grapadora o ir a traerte un café o hablar de la serie de ayer. Claro, eso ya son más vínculos que vamos haciendo y hace que crezca el afecto, que es una emoción necesaria para que tengamos cohesión. Entonces ahí es complicado porque tenemos que forzar un poco esa conversación informal, ¿no? Y hacer conexiones, Claro, pues, o sea, informales. forzarlas en el día a día o en cierto día que se use específicamente Exacto. para, que antes también se hacía, pero claro, también compartías ese espacio, ese escritorio, eso lo que fuera, que te permitía trabajarlo en paralelo, en individual, con más personas, pero claro, no lo puedes reducir todo a, bueno, ¿cuánto falta de networking este mes? Una hora, cálculo, así dice el jefe. Pues nada, una hora de café, todo el Claro. mundo, jiji, jaja, y ya está, para otro mes Y tenéis. ya está. Entonces, claro, lo que tendría que ser la conversación informal acaba convirtiéndose en algo formal. Y ahí es donde Totalmente. tenemos un poco el problema. Joder, y el ejemplo, lo que comentabas de los emails, Ujú, de que el receptor de ese mensaje, hablo emails, cualquier cosa escrita, ujú, rellena con esa comunicación no verbal, me parece algo que creo que estamos, bueno, no sé si ha sido en mi caso por sufrir un poco el trabajar en oficina pasado a ujú. teletrabajo, pero a nivel personal y de trabajo ha supuesto un cambio que yo creo que estamos todavía procesando bien porque nos tomamos de igual manera un mensaje leído al que nosotros le ponemos tono, intención, nos imaginamos si las cejas y la cara está así o está así, eh, y todavía no somos capaces de decir, bueno, a ver, espérate, que esto lo he interpretado yo, o sea, yo lo que tengo es el texto, no tengo más, Ujú, o sea, a no ser que venga con emoticonos, que venga adornado, que igual puede dejar entrever alguna cosa, ujú. eh, esto es complicado y hay que entrenarlo. O sea, en ese aspecto me produce mucha curiosidad. Un poco, Ujú. cuéntame Es cómo que se lo puede primero que, entrenar lo esto. primero que tenemos que darnos cuenta, y es una cuestión de conciencia, ¿eh? Lo que Sí, te decía antes de ver, ostras, cuántas cosas hago automáticamente y tendría ahora que ser más consciente de lo que hago, ¿no? Y sí, una de las cosas está, tu cerebro difícilmente ante una pregunta va a decir no lo sé. Entonces, cuando vea una palabra, no va a decir, no sé por qué me ha puesto esta palabra. Va a decir, claro, me ha puesto esta palabra porque como yo ¿por qué? ayer le dije que no sé qué, pero lo mismo con un gesto o con cualquier otra cosa, ¿no? Siempre le damos una explicación porque nuestro cerebro tiene esa necesidad de buscar explicaciones para todo para que sienta que el mundo lo tiene controlado todavía, Sí, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ese mundo no es el mundo, es mi interpretación de las cosas. Entonces, probablemente yo cuando utilizo esa frase lo hago con una intención. Que si otro la utiliza, pues yo ya le voy a poner esa intención porque es la que tiene sentido para mí.
Claro. Y ahí es donde tenemos el problema, que yo me aplico mis patrones para leer los comportamientos de todo el mundo. Y ahí De es donde diferentes erramos. personas, claro. Tú sabes, cuando definimos empatía, normalmente la definición que nos viene a la cabeza es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí. Y eso para mí es justo lo menos empático del mundo. Porque Vale. tú ahora te pones en el lugar del otro, ¿no? Y entonces empiezas, uy, esta persona, y me voy a poner en su lugar porque quiero entender cómo se siente, ¿no? Y digo, ¿yo cómo me sentiría si me pasara eso? ¿Y yo qué haría? ¿Y yo qué pensaría? Pues en ese punto tú ya no estás pensando en la otra persona, estás pensando en ti. Y eso te funcionaría si todo el mundo reaccionara a las situaciones exactamente igual que tú. Pero al Ya. final cada persona es diferente. Entonces asumir que la otra persona va a reaccionar a las cosas como lo harías tú, cuando ni siquiera tú lo sabes cómo reaccionarías porque no te ha pasado, es un nivel de inferencia de uno a otro que además lo que hace es que mientras yo estoy haciendo todos esos pensamientos de imaginarme en esa situación, me estoy desconectando de escuchar a la otra persona. Entonces Ya. lo más interesante no sería ver cómo yo me siento en el lugar del otro, sino escuchar la información que me está dando el otro. Lo que pasa es que entre que las personas no somos muy hábiles comunicando cómo nos sentimos, Sí. por un lado, y por otro lado, que la información no verbal que me está enviando la otra persona tampoco la sé leer, pues como no lo sé, pues lo que hacemos siempre me lo invento. ¿Y ahora qué Rellenamos. utilizo yo para inventármelo? Pues recurrir a mis propios prejuicios, estereotipos o experiencias. Pero ya estoy dejando de escuchar. La empatía no es ponerse en el lugar del otro, la empatía es identificar cómo se siente el otro y comprender cómo se siente el otro. Y ahí tú no estás en la definición de empatía. Vale, vale. Buah, es un detalle, pero hace toda la diferencia. Porque claro, es que todo el mundo, vamos, yo en mi cabeza, esa es la definición. Mm, Ponerte en el lugar. Poner a tu persona, no, no, es algo exacto. que no había reflexionado, pero tiene todo el sentido del mundo. Igual por eso esa empatía que crees que tienes, amigo, no, no funciona. Igual. Entonces, claro, entre que no sabemos leer las emociones de los demás, no sabemos entenderlas, no sabemos comprenderlas, no sabemos detectarlas, al final cogemos estos atajos, pero no me sirven. Por eso te decía que cuando en estos cursos la gente tiene estas revelaciones, claro, de repente se siente súper potente porque, claro, tiene como una perspectiva muy diferente de las relaciones, ¿no? Y ahora ya puedo atender, o sea, yo ya puedo saber si una persona está enfadada o no. No me lo tengo que imaginar porque estoy viendo todos los microgestos y todas las cosas del lenguaje corporal que me indican que hay rabia ahí, ¿vale? No es una cosa que yo estoy fabulando, no es una cosa que yo estoy rellenando, lo estoy viendo. Ya. Y entonces tú trabajas con información de calidad. Igual que decíamos antes, no quiero conformarme con información manipulada, adornada y Ajá. edulcorada. Quiero información clara. Pues eso es información clara. Leo los gestos, clasifico, esto es rabia, ya. No hay nada de añadido. Ujú. Qué importante, pero lo que dices, no se pone uno, bueno, no se debe poner uno en el lugar del otro. No analiza uno la situación de la Ujú. persona que se tiene delante, lo que se debería. Pero bueno, es que contra esto, porque normalmente cuando ocurre algún tipo de desentendido, Ujú. donde falta esa empatía, Ujú. claramente, eh, no sé, ¿qué consejos puedes dar cuando a esta persona que intenta por todos los medios algo, tener que aclararle algo a cierta persona y que no sale bien y no sabe qué pasa y tampoco, imagínate que no conoce a la otra Ujú. persona, que eso es otra pregunta. ¿Hay que Ujú. conocer para ser empático? Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión? A ver, cuando tú más conoces a la otra persona, Sí, más claridad puedes tener. ok, ¿Vale? Pero va a depender de la persona, porque quiero decir que hay personas claro. que expresan muy bien cómo se sienten y hay personas que son cara de póker todo el tiempo. Ujú. Entonces, por mucho que las conozcas desde hace mucho tiempo, si no te van a dar la información, pues no la vas a tener para leerla.
puedes llegar a interpretar, pero también te puede confundir, porque tú puedes tener muchos estereotipos y prejuicios ya patrones montados con esa persona, Ya. que no te dejan verla desde esa distancia objetiva de, a ver, pero esta persona, ¿qué me está comunicando, Ya, no? ni que tampoco te los ha confirmado ni desmentido Claro, con comunicación. claro. En ese sentido, cuando hablamos de empatía, yo siempre digo, ya hemos entendido la empatía, la practicamos, ¿no? Con el lenguaje Ujú. corporal y todo esto. Sí, Vale, ahora aplícatela a ti. Entonces, empieza a ser empático tú mismo y cuando te veas en las situaciones, pregúntate, ¿qué emoción yo tengo y por qué tengo esta emoción? Y entonces te va a ser más fácil también ver cuáles son tus reacciones o cómo manejar tus reacciones. Porque es lo que te decía antes, la otra persona también está reaccionando a mis reacciones. Entonces, por mucho que yo intente saber las de los otros, si yo no miro en qué posición yo estoy, me va a ser difícil gestionar eso. claro. Hay una persona delante que tiene rabia, que está enfadada, Sí, pues yo tengo que saber también cómo me siento yo delante de eso. O sea, yo estoy en una posición de defensiva, estoy transmitiéndole yo rabia, o no me da rabia, o me da miedo ese enfado, y eso es lo que no me permite decirle con claridad las cosas que me quiere decir. Entonces, hay que hacer esa lectura del tablero de juego, sí, porque luego puedes tomar decisiones. Si no, vas a ciegas, lo que te decía antes. totalmente. Pues habéis oído, ¿no? Apuntad que esta entra, esta es muy importante. Madre mía. Yo quería saber, Iván, un poco de ¿Mm? tu pasado antes de saber que, bueno, que te ibas dedicando más a esto y al final ¿Mm? de lleno bueno, pues obviamente ya creando Speakers Lab, etcétera. A ti de pequeño, ¿qué tal te iba en... Vamos a empezar por lo que hemos empezado, pues, hablando en público o bueno, quien dice público dice delante de tus primos o ¿Mm? de Sí, grupos pequeños. ¿Qué tal con esto y qué pues mira. evolución crees que tuviste? Yo te voy a decir, yo soy cualquier persona de mi pasado que tú ahora fueras y le dijeras, el Iván se va a ganar la vida. Hablando en público te diría, imposible. Ah, sí, Imposible, porque no hay toma niño más ya. tímido que el Iván. Y yo soy una persona muy introvertida. Y no Ajá. es una cosa que yo he elegido. Lo que pasa es que yo tengo una vocación muy fuerte, que es la de la enseñanza, y la enseñanza pasaba por esto. Así que mi vocación me ha dado la motivación para enfrentarme a la situación, ¿no? Pero bueno, no es una cosa que a veces es como el concepto este de es una cosa innata, ¿no? Hay quien lo tiene y hay quien no lo tiene. Pues no, que es como todo, se tiene que aprender. Claro. Nosotros tenemos en el campus online, que también tenemos un campus ahí con algunos cursos que la gente puede entrar individualmente, tenemos un curso que se llama Presenta como Obama. Vale. Y nosotros, claro, como referente, ¿no? Ajá, sí. Seguramente si Obama pasa algo a la historia no va a ser por su gestión, va a ser por su capacidad de comunicación, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, nosotros ahí analizamos los recursos que él utiliza y tal, pero hay una parte muy interesante del curso para mí, que es cuando enseñamos algunos discursos de él en la universidad. Y dices, esto Ajá, no es Obama, esto no es el Obama que yo conozco, porque evidentemente él también tuvo que aprender claro. a aplicar todo eso. Tú puedes tener pues como en mi caso, ¿no? Cierta tendencia a, tengo que pasar por ahí, me apetece pasar por ahí, pero porque forma parte de una vocación o de pero tiene más que ver con la voluntad que con la capacidad. Es decir, tiene más que ver con que no es que pueda o no pueda, es si quiero o no quiero. Entonces, si yo quiero, al final lo aprenderé, ¿vale? Claro. Lo sacaré antes o después. Me costará más o menos porque al final cada persona somos diferentes y también cada uno buscará su estilo, porque dentro de la autoría, pues hay muchas maneras, ¿no? De enfrentarse a esa situación. Hay gente que le va más el show, hay gente que juega la carta de la seriedad. Bueno, cada uno puede buscar esa tesitura en la que se siente cómodo. Pero Sí. es una cuestión de desarrollarlo, como yo te digo. Yo, claro, de pequeño siempre jugaba a ser profesor. O sea, yo cogía a todos mis primos pequeños y venga a darles clases. Y Bueno, era, ojo, eso claro, indica eso era para cosas. mí.
Bueno, de hecho yo monté mi primera escuela, pues a lo mejor tendría 11 años. Y yo me hacía Apuntando mis... desde pequeñito. Yo sí, sí, yo me hice hasta mis horarios, mi logo, todo de mi escuela lo tenía todo. Toma ya. Pero, pero yo tenía esa apetencia, pero evidentemente la situación de hablar en público como hablar en público, pues no me gustaba nada. Pero al final lo tienes que hacer, ¿no? Y cuando tienes la pasión por lo que estás haciendo, pues eso le llega a la gente y entonces te hace un muy buen refuerzo. Yo en la universidad, por ejemplo, la primera vez que tuve que hablar en público, pues un poco te diría lo mismo. La gente quedó un poco flipada y todo el mundo me felicitó, ¿no? Porque ya daba por hecho de que yo fatal. Porque como era el típico súper calladito de siempre en las Ah, vale, yo clases, pensaba bueno, te felicitaron porque pues ya es algo que hacías bien porque tenías una empresa con 11 años que funciona. no. Y era que precisamente No se en la esperaban lo universidad, en la peor. universidad. Claro, como Wow. yo era el chico que nunca hablaba, el calladito de la clase y tal, lo que no me esperaban es que yo fuese a salir y que Ya. fuese a hablar con seguridad y con convicción y, ¿sabes? Y la gente luego como sorprendida, ¿no? De haber visto otro Iván diferente. Porque cuando tú lo que haces, y me da igual si es en una presentación con público o aquí hablando contigo o en una entrevista de trabajo, Sí. cuando se ve la pasión sobre lo que estás haciendo, eso conecta enseguida a la gente. Y cuando la gente está conectada con lo que estás diciendo, sabes que ya no se fija si te tiembla la pierna, si te has equivocado en una palabra o si la diapositiva no ha salido cuando tenía que salir. Porque Ya. la gente está dentro de lo que estás contando. Y eso es lo importante. En ese sentido, cuando yo te decía que hacemos presentaciones muy mediocres, todas muy parecidas unas a otras, tan parecidas que al final lo único que llama la atención a la gente son los errores. Es lo único Ya. que destaca. Y entonces la gente, pues es Es lo que más le llama fácil la señalar atención, eso. es lo que le queda. Pero cuando tú estás metido realmente en una historia diferente, en un discurso que tiene sentido, que te transmite esa pasión, todas esas cosas quedan muy secundarias. La gente no se fija. Ujú. Y un poco mezclando esas tres columnas de las que me has hablado Ujú. que trabajáis en Speakers Lab, que a lo mejor es un concepto que viene de aquella primera empresa de la niñez. En tu caso, Bueno, yo no sabía que existía la oratoria, ya te digo. a ver, ya imagino, En mi bueno, escuela si se no, hacían, oye, se hacían cuidado. natus y mates y esas cosas. Y esas cosas que todo el mundo sabemos. Pero ahora sabiendo esos tres Ujú, pilares, pues de cara bueno, a una presentación en concreto o algo ujú. más ceñido, eh, ¿qué crees que se te daba mejor o detectabas tú que ibas mejor y en qué peor? Un poco enfocado a esos tres pilares, de cara a Mm. una cosa, ¿no? A esa presentación en la uni o donde fuese. A ver, yo creo que siempre he tenido un muy buen equilibrio de las tres cosas y eso es lo Ok. que me ha ido bien. Y Ajá. yo un mensaje, por ejemplo, que siempre doy a toda la gente joven que está así como tal es, todo te va a valer. Tú empiezas a estudiar lo que sea, que si yo, yo también he tenido mis épocas perdidas. Yo también he Ujú. tenido, yo empecé a estudiar diseño, por ejemplo. ¿Qué dices? Pues mira, que perdiste un año. Pues no, porque ahora hago unos PowerPoint de rechupete. Toma Quiero, ya. quiero decir que todo lo que tú vas haciendo al final te va sumando en la paleta. Y cuando tú más herramientas tienes, más capacidad tienes de abordarlo. Entonces, no siento que haya algo en lo que tenga especial facilidad. A lo mejor lo que por carácter me puede haber costado menos, me puede haber costado más, es la parte escénica. Pero aún así, seguramente eso es lo que me ha costado más desarrollar con el tiempo que las otras partes que son más estratégicas y más tal. Vale. Pero bueno, es lo que te decía, al final tienes que abordar las tres. O sea, no te puedes acomodar en... Es que hago PowerPoints muy chulos. Sí, joder, Ya. PowerPoint chulos. O Claro, gente que ¿y qué viene... te quedas Ah, el así en la PowerPoint. presentación? Claro. ¿Habéis visto? Gente que me dice, ah, no, el PowerPoint es que me lo hacen los de marketing, va a ser muy chulo y ya. Pero bueno, pero es que tú tienes que tener control sobre eso que va a haber. O Buah, sea, tú... eso pasa de veces. Claro, entonces a En ti mi te corta llega. experiencia ya he visto de pasando y como, y esto, pues siguiente. Y es como, me acabas de perder totalmente. O sea, yo ya estoy fuera. Claro, claro. Entonces, aunque hayan partes de tu presentación que las hagan otras personas, tú tienes que tener el control de todo lo que sale ahí, porque al final en escena el responsable vas a ser tú. Y si no funciona, el que no funciona eres tú. Sí, por mucho Mm, que
No van a maldigas estar ahí a los de no sé quién marketing de al lado marketing. Es para que, salvarte si no te funciona. Entonces efectivamente. tienes que ser responsable de todo el proceso de esas tres patas. Ujú. Si hay alguien de marketing en el chat y tiene alguna objeción a esto, por favor, que escriba, que pregunte, que comente, que participe. Eh, Madre mía, sí. En ese aspecto se ve mucho, pero bueno, igual son en casos muy claros, ¿no? Pero también es cierto, en el caso de que te den, imagínate, toda la columna Ujú, o parte de presentación, de ujú, diseño de lo que se va a ver en esa presentación, también tú puedes involucrarte o en el proceso o luego en una reunión y en una fase de empaparte bien de eso, aunque no lo hayas diseñado tú, saber qué quiere hacer con cada diapositiva la persona que lo ha diseñado. O sea, no necesariamente ujú. tienes que meterte tú y bueno, pues es obligatorio saber hacer estas pedazos de presentaciones. Pues, igual no, pero para tener el control algo tienes que hacer, porque si no va a estar descontrolado. Claro, lo ideal. El problema es que cuando normalmente la gente piensa en una presentación, piensa que la primera fase es hacer el PowerPoint. Sí, Y entonces la siguiente fase ya es a ver cómo explico este PowerPoint. Pero entonces tú ya ahí no estás haciendo un guión. ya. Tú estás a remolque de un documento que ya estás hecho y vas a intentar buscarle un sentido a eso. Entonces, si queremos ser más, queremos tener más control de ese mensaje, es al revés. Primero tenemos que hacer el guión. Y cuando yo ya tengo hecho mi guión, entonces me planteo, vale, para explicar esto, ¿qué diapositivas voy a necesitar? Sí, Y eso es que le ahorra trabajo a los de marketing. Porque tú claro. le dices, mira, necesito una diapositiva con esto, otra con esto y otra con esto. Y no que hagan un montón de diapositivas que luego a lo mejor tú ni las vas a utilizar porque no te encajan o no sabes cómo explicarlas o piensas que no son relevantes. Pues marca tú bien. Yo siempre digo, hay que invertir más tiempo en guión y menos en PowerPoint. Más tiempo en tener muy claro cuál es el hilo argumental de mi presentación, lo que quiero contar, cuáles son mis ideas clave, etcétera, cómo empiezo, cómo acabo, y Sí, luego ya lo vestimos con cosas visuales que me ayudan a explicar lo que te quiero explicar. claro. Sí, no, no, Pero es no que al revés, sino al final mi papel es explicarte un PowerPoint. tal cual. Y un PowerPoint que te puede estar pareciendo muy bien como para alguien que se lo vaya a leer, pero Ujú. no para ser presentado y estar de fondo mientras estoy escuchando a otra persona. Bueno, el ejemplo que yo creo que se pone ya demasiado, pero bueno, se sigue pecando con eso, es el de Sí, poner mucho texto. Mucho texto. sí. Vamos a poner mucho Entonces la gente texto, te dice, ¿el PowerPoint lo vas a enviar? tal cual. Y entonces ya, si dices Y que entonces sí, ya, desconecto y, oye, este claro, documento me parece perfecto, pero me voy a por un café. porque la persona lo que está, el público lo que está identificando es que lo que tiene aquí valor es el documento. Entonces, si ya tengo el documento, ya lo tengo todo. Totalmente. Entonces, ¿para qué necesito un ponente? Sí, Para nada, ya lo tengo en el documento. ¿Cuántas presentaciones nosotros hemos ido que el PowerPoint tiene la misma o más información que el ponente? ¿Qué me está aportando el ponente? efectivamente. Pues igual Nada. te puede filtrar algo de información, pero es que igual se está quedando corto con lo que está diciendo y te lo debería contar bien él. Ujú. Es que, no sé, a veces eh, por culpa de esa primera fase que dices tú, que es que se empieza por el PowerPoint y tal, pues no se debe de tener muy en cuenta, pero pensando de la otra manera, no sé, es tener un poco de empatía en la gente que te va a estar escuchando. Y un poco de estrategia, quiero decir, porque si tú al final tú te presentas delante de tu audiencia como elemento prescindible, pues tienes muy poca capacidad de influencia sobre esa gente. Totalmente. Porque en una 100%. presentación, si tú eres el ponente, tú tienes que ser el protagonista y la parte imprescindible. Ahí está. Igual Entonces ese es el... necesito que el PowerPoint no me haga la competencia. Ahí está. Sí, porque si te haces una pedazo de presentación, mira, dice Israel, elemento prescindible. Sí, porque fíjate que incluso desde lo no verbal yo veo una pantalla en el medio Sí, y una persona en un ladito. Pues ¿quién es el protagonista aquí? claro. La pantalla, desde el principio. Y una presentación, si yo voy a hacer una presentación, yo tengo que estar en el centro.
al principio siempre. Y yo puedo apoyarme en la pantalla en algún momento, pero no puede ser que yo esté como en la ruleta de la suerte o eso, todo el rato al lado, eh, solamente para hacer clic. O sea, Claro, es que qué capaz, qué autoridad estoy demostrando yo ahí. Y hay totalmente. una, y eso es precisamente tú lo has dicho muy bien. Eso es porque como empiezo por el PowerPoint, yo estoy haciendo el PowerPoint, pero estoy haciendo mi guión dentro del PowerPoint. Entonces no estoy pensando en qué necesito que vea la gente, estoy pensando en qué necesito decir yo. Y entonces estoy escribiendo ahí todas las cosas que yo quiero decir. Pero no tiene sentido que tu guión lo vea la gente, porque no te da ninguna ventaja. Claro. Un De guión tiene la hecho, te ventaja, lastra. claro. Si yo tengo un papel o unas fichas o lo que sea, donde yo veo lo que va a venir después, a mí me da una ventaja. Si el público lo va a ver al mismo tiempo que yo, a mí no me da ventaja. Como tú dices, voy a remolque de la presentación. Por eso yo la regla que siempre digo cuando hablamos de PowerPoint es, si lo puedes escribir, lo puedes decir. Vale. Bastante claro y conciso. No Entonces, no tiene tiene fallo. sentido, no tiene sentido utilizar el PowerPoint para hacer lo que tú ya sabes hacer, que es verbalizar ideas. Claro. Sí que hay cosas que cuando yo quiero explicarlas, con las palabras no me es suficiente, soy torpe. Por ejemplo, cuando quiero describir objetos, Vale, pues ya tengo sí. que hablar de formas, tamaños, colores, etcétera. Ahí el lenguaje me queda corto, pues ahí es donde utilizo una imagen. O cuando tengo que hablar de números, si hablo de Ujú. números solo oralmente, se van a perder todos, pues ahí tengo una diapositiva. O cuando hablo de relaciones entre conceptos, porque la palabra siempre me da una relación lineal de las cosas. Sí. Primero, una palabra siempre va detrás de la otra, entonces no puedo hacer jerarquías con las palabras. Ujú. Entonces ahí me va bien un visual. Pero ahí es un visual que me está ayudando en las cosas que yo soy torpe. No está haciendo lo mismo que yo. Me está ayudando a expresar las cosas que para mí son complicadas de explicar con palabras. Claro, que Y le ahí puede hacemos dar un buen forma tándem. a eso que estás contando, pero no sustituir completamente tu discurso por... Si es que si miro la presentación he entendido todo y no me haces falta. Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que la gente está pensando, ¿y esto no me lo podría haber enviado por email con todo el trabajo que tengo? Y entonces lo que tengo es un tío que se supone que me ha convocado para influenciarme y generar conexión y confianza conmigo y yo lo estoy viendo como un enemigo, Ya, como un obstáculo. Porque encima yo sé que hay gente que le van a enviar el PowerPoint y no ha venido. Y a mí me están haciendo pagar este peaje para tener el documento. ya. Entonces, esa audiencia no va a ser la audiencia más conectada contigo. No, precisamente conectada no va a estar, la verdad. No, no. Bueno, es muy importante esto. Y yo quería abrir un tema que Ujú, a lo mejor pues me dices que es una metedura de pata o qué, pero el tema de la creación de contenido en ujú. plataformas, en internet, Sí. como personas o bueno, como lo que cada uno quiera hacer en un proyecto, ¿qué tal lo ves de cara se me ocurre, a practicar ese tipo pues de aptitudes, de Ujú, contar algo a alguien, sí. vale que en la mayoría de casos, como nuestro caso ahora, estamos hablando en Ujú, directo el uno con el otro, pero no suele ser el caso, ¿no? Bueno, pues comunicar a una audiencia que te está escuchando, que puede ser lo más parecido a esta presentación ujú. corporativa típica. ¿Qué tal lo ves como práctica, como entrenamiento, ese tipo de cosas, hablando de cosas que además te interesa, que no te cuesta preparar, etcétera? Ujú. Bueno, es que además la gente se cree que hacer una presentación es hacer PowerPoint y ya. Pero es que para hacer una presentación la parte más importante es la del ensayo, que es la que la gente se salta siempre. Se cree que habiéndose acabado el PowerPoint ya está preparado para la presentación, pero es que ahí empieza el trabajo de verdad del ponente, que es ensayarla, repetirla, decírsela en voz alta, enseñársela a gente, a ver qué entiende, a ver qué no entiende, a ver si esto gusta, si esto no gusta. Y si tú no lo tienes muy manejado, si no, tú no lo... Y hay que decirlo en voz alta, que ese es el problema, la gente se lo estudia así, ¿no? Se coge el PowerPoint.
te lo estudia, pero no estás poniéndolo en vivo. Entonces es importante. Y siempre nosotros recomendamos incluso grabarse eso, porque ahí es donde te vas a ver tú también cosas antes de que te lo vea la audiencia. Claro, Entonces, si no tú hay solo cosas que para tú decirlo crees, en alto, sino verlo ujú, como espectador. cómo suena, cómo suenan las palabras, cómo suena la voz, cómo mueve las manos, todas esas cosas son importantes porque forman parte del mensaje también, de lo que estás comunicando, ¿no? Si yo te digo, bueno, pues este es un proyecto eh, garantía 100%, va a salir muy bien, ¿eh? Pues evidentemente nadie me está creyendo que yo tenga confianza en ese proyecto. Claro. Como dices, las cosas forman parte del mensaje. Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Son tres cosas. Es qué vas a decir, quién eres tú para la otra parte, y eso hablábamos de cómo tú eres capaz de mojarte y decir yo, ¿no? Porque no le puedes pedir a la audiencia que se moje en algo cuando ni tú mismo te has atrevido a mojarte. Y las emociones que vas a transmitir. Entonces el mensaje es el mensaje, más quién lo dice, más las emociones que llevan implícitas. Ujú. Si estas tres cosas no apuntan a la misma dirección, que es la del objetivo, pues no conseguiremos el objetivo. Tal cual. Muy Entonces bien. perder el miedo a hablar en voz alta, perder el miedo a ensayar, perder el miedo a verme, es un propio aprendizaje. Claro, es un entrenamiento tal Ujú. cual para Sí, luego sí. hacerlo bien a la hora de la verdad, que parece que nos gusta dejar la hora de la verdad para... primera Cuando no prueba. tengo más remedio. Sí, a veces, bueno, a veces eh, casos y casos, ¿no? Ujú. Tendremos más o menos tiempo, pero pues normalmente si puedes invertir tanto tiempo en hacer el PowerPoint, Ujú. igual puedes reducir parte del PowerPoint ahora que sabes que no puedes meter 17 líneas de texto porque no te va a dar tiempo a destacar y no va a estar bien. Dedícale algo más de tiempo a preparar. Yo cuando antes has dicho, lo primero es el guión, Ujú. digo, viene gente que dice, no, pero es que yo empiezo por el PowerPoint porque es que tal. Bueno, pues empieza por ese PowerPoint que haces tú, ahora le cambias el nombre y lo llamas guión y te Ujú. haces otro. Y ya está. Hazlo la primera vez, la segunda te das cuenta que con un folio y un boli acabas antes. Y que acabas de perder de tiempo que... Haciendo un montón de diapositivas que luego no vas a usar. Es que la cantidad de diapositivas que hacemos la podemos reducir muchísimo si hacemos un buen enfoque de la presentación. Y es tiempo que nosotros tenemos para trabajar en la presentación en sí mismo, que la gente lo invierte todo en hacer PowerPoint y entonces se Sí. deja lo otro. Hay una regla de Guy Kawasaki que dice la presentación ideal tiene 10 diapositivas como máximo, en 20 minutos como máximo y con un tamaño de letra 30 como mínimo. O Y ahí sea, ya nos están dando una un... proporción que es Ya. una diapositiva cada 2 minutos como máximo. Sí, y como muchísimo una frase completa. O sea, más bien conceptos, más Ujú. bien... Al final es un apoyo visual. Sí. Entonces no tendríamos que utilizarlo como algo verbal, lo utilizo como algo visual. Esquemas, fotos, diagramas, sí, Ujú. gráficas, tablas, sí, Es una buena textos. manera o regla que seguir, que luego pues hay, no sé, cada uno se lo adapta como quiera o necesite, por supuesto, Ujú. pero está bastante bien, sí. Has dicho 10 diapositivas, 10 20 diapositivas, minutos. 20 minutos como máximo, porque es la capacidad de atención que tiene la gente haciendo una tarea en general Ok, estipulado. Y 30 de tamaño letra eso. por limitar la cantidad de texto que puedas poner. Pero Ajá, lo interesante es que cuando nosotros ponemos texto, aunque pongas una frase, lo que le estás diciendo a la gente es que prefieres leer o escuchar, porque las dos cosas a la vez no puede hacer. ya. Entonces, a lo mejor tú te has creado un discurso con tu storytelling, con tu cosa, y lo único que estás consiguiendo es que entre trozo y trozo que acaban de leer van escuchando trozos sueltos de lo que estás diciendo. Ya. Entonces, no se llevan un mensaje Es compacto. un lío eso importante. Tengo que tener cosas en la pantalla que sean informativas para la gente, que les aporte cosas, pero que puedan seguir escuchándome mientras lo miran. Claro.
estén conexas y que no te roben protagonismo, ¿no? Ujú. A ver, mira, vamos a ver lo que nos cuenta Israel. Yo solía hacer presentaciones con ideas clave y el resto lo charraba. Un manager me dijo un día, a mí es que las presentaciones que tienen 4 conceptos y el resto te lo cuentan no van conmigo. Y yo le dije, Ujú. tú lo que eres es un email. Joder, que te lo diga Bueno, un manager, o sea que era una persona que explícitamente te dijo, no, no, sí. yo quiero tochos en el PowerPoint, madre mía. No, ¿sabes lo que pasa con esto? Esto pasa con casi todos los directivos. A los directivos no les gustan estas presentaciones porque no les gusta sentirse dirigidos. Ajá. Entonces, claro, si yo tengo que quedarme solamente a lo que tú me vas a contar, yo no tengo capacidad. En cambio, si yo lo veo todo, yo te puedo decir, espera, esto, no, vuelve atrás. No, pero esto... Y entonces yo tengo control de esa presentación. No quieren una presentación, no quieren un ponente y dejarse llevar. Lo que Ya. quieren es un documento, ese sí que quiere, un documento y al lado una persona que me enseñe lo que necesito en cada momento. Tal cual. Quieren el clip El de control. Word ayudando, ¿no? Asistente. Vale, ¿necesitas algo más? Me puedo ir, ¿verdad? Gracias. Tal cual. Entonces, yo en este tipo de presentaciones lo que siempre recomiendo es, si sabemos que es gente así muy directiva, que enseguida tiene la sensación que les estás haciendo perder el tiempo, Sí. hazle una presentación de 3 minutos, 5 minutos, incluso se lo dices al principio. Ajá. Necesito que me escuchéis 5 minutos, porque 5 minutos tienen paciencia para aguantar 5 minutos, más no. Entonces, voy a contaros 5 minutos y luego profundizamos todo lo que necesitéis. Entonces, créate una micro presentación y luego llévate un montón de slides de repuesto para todo lo que te van a preguntar, todo lo que quieren saber, etcétera. Ya. Pero por lo menos colócales un mensaje claro al principio y luego ya les cedes el control, que es lo que ellos quieren. O sea, que parezca todo una, toda una presentación, pero en realidad es una micropresentación importante a lo que vas. Atención, como Sí, pues un niño pequeño que lo tienes así 2 segundos y luego desvía la mirada porque se aburre. Y luego ya la hemeroteca de movidas que puedan exacto. pedir, Entonces ¿no? a partir de ahí ya generamos más una conversación, ¿vale? Sobre esto que os he explicado, qué queréis saber, qué necesitáis, qué dudas. Entonces ya respondemos a lo que ellos nos dicen. Claro. Entonces nos han dado nuestro tiempo para poder expresar nuestra idea y enfocar un poco el tema y ellos tienen al final la sensación de que les estoy resolviendo lo que ellos necesitan. Claro, pero sin dejar de darles esa oportunidad que les gusta más que otro tipo de público. O sea, les gusta el tener presencia a ellos en tu presentación Claro, porque y es algo que están preguntarte más acostumbrados. cosas, pero luego delante de la clase de la universidad, vamos, todo el mundo poníamos al final, ¿alguna pregunta? Cri cri, o sea, ahí nadie quiere hacer nada. Entonces tú tienes más peso de que lo que vienes a contar es lo que se va a contar. Si acaso Ujú. alguien te puede preguntar, pero sería raro, ¿no? Pero claro, ahí hay que adaptarse Ujú. perfectamente. Coges y haces 5 minutos y te piden en la uni presentar 20, imagínate, y dejas 15 para cosas, pues igual Ujú. suspendes esa asignatura. Claro, porque al final lo que estamos hablando aquí es de un perfil de audiencia que tiene un rol muy marcado que es superior a ti. Claro, Entonces ellos no tienen la sensación de que tú eres la autoridad o no están acostumbrados a que tú seas la autoridad en la sala y que tienen que hacer lo que tú les digas y escucharte durante el tiempo que tú quieras. ya, Para ellos, ellos son la autoridad. Entonces tú estás aquí para servirme a mí. ya, tal Y cual. en ese concepto necesito que me respondas a lo que yo quiero y llevar la presentación a mi ritmo. Entonces ya no es una presentación si marca el ritmo la audiencia, ¿no? De Totalmente. ahí que lo convirtamos en un poco más en una conversación. Ujú, 100%. Pues si te parece, vamos a abordar un último tema Ujú, que, pues igual es el que puede resultarles más útil, no solamente ya dejando a un lado tema presentaciones, que te puedes ver en esa situación, pero sobre todo a nivel de comunicación interpersonal ujú, del día a día. Yo quería ver un poco, bueno, habíamos hablado de poder hacer a lo mejor una especie de roleplay, de juego de rol en una situación específica, tú y yo, para ver un poco ujú. con qué salimos. Podemos hacer como quieras, pero yo quiero que la gente se lleve algún tip
o bueno, digamos, consejo o cosas que puedan utilizar un as bajo la manga o algo para ese día a día en Ujú. situaciones, llamémoslas, incómodas, pueden ser confrontaciones de peligro, me estoy refiriendo a gente que conocemos y que no conocemos. No sé, ¿cómo hacemos? O sea, ¿quieres recomendar algo que ya se te puede estar ocurriendo o vemos un posible caso y luego charlamos sobre eso? Como quieras, si tú tienes un caso, aterrizamos al caso. A ver, yo tenía un De un tipo caso, de conversación complicada, ¿no? Al final buscamos conversaciones que nos cuestan, que no sí, sabemos cómo enfocarlas, que tratamos de evitarlas. sí. Pues hombre, hasta hace no mucho no tenía un ejemplo claro, pero Ujú. puede haber un ejemplo que además está a la orden del día y es una de las razones por las que hemos cambiado el horario del directo de hoy. Va ligada al fútbol en este caso, ¿vale? Ujú. Imagínate que pues yo tengo una propuesta de plan que viene de mis Sí, amigos. Esto ya es sí, no sí, sí, sí. un caso de hablar con un extraño, no. Ya es gente conocida y me dicen que en cierto día, imagínate hoy por la tarde o bueno, cuando haya fútbol, que ahora como se ha empezado el tema del mundial, pues va a haber casi todos los días. Te dicen que si quedas para ver el partido que toque, yo que sé, juega Ujú. España, ¿no? En nuestro caso. Y pues resulta que puedes ir, tienes disponibilidad en la agenda, ¿no? Digamos, Ujú. pero no te hace gracia ver en concreto este mundial porque pues va un poco en contra de tu forma de pensar o lo que sea. Eh, Estoy yendo muy concreto pues porque Ujú. en especial este año el mundial se celebra en un sitio que puede despertar esos sentimientos en muchas personas y lo ha hecho. Entonces, igual a tus amigos es complicado transmitirles ese mensaje Ujú. y te pueden decir que no entienden, que no. Entonces, Ujú. esa es un poco la situación. Acabar diciendo que no, porque no Que vas a no. ir, porque no quieres, eh, digamos, apoyar este tipo de eventos, pasándotelo bien, aunque sea con tus amigos, pero Ujú. en torno a esa distracción, ese entretenimiento. Y claro, al final no vas a ir, entonces dar ese mensaje, esa es la situación que me había imaginado. No sé cómo lo ves. Sí, mira, en este curso que te decía de Stephen Conversations hay 5 fórmulas que nosotros tenemos y hay una que es la Ujú. de decir no, porque es una de las clásicas, que es la Sí, catalogada como conversación complicada. claro. Decir no, ¿por qué? Pues porque nosotros mismos tenemos muy mala relación con el no. Ujú. Y yo siempre aviso que si tú lo pasas muy mal o te sientes muy rechazado cuando te dicen que no a algo, lo más normal es que luego te dé mucho apuro decir no, porque vas a acordarte de tu experiencia de cuando te dicen no y Ya, de ese rechazo, y entonces no quieres hacer daño porque a ti te hace daño cuando te dicen no. claro. Entonces, aquí hay un trabajo primero de asumir que que te digan que no, pues es una opción, ¿no? Y siempre vemos como una petición más no igual a fracaso. Y eso no puede funcionar así. Para mí, hacer la petición ya es un éxito. O sea, el problema es cuando ni te atreves a hacer la petición. Porque entonces Ya, solo por ni el siquiera miedo. estás accediendo ni al sí ni al no. Entonces, hacer la petición es asumir que yo soy libre para pedir a quien quiera lo que quiera. Pero entonces también tengo que respetar la libertad del otro a que me acceda o no acceda. ¿Sí? Claro. Porque a veces como me he atrevido a pedir, ya no me puede decir que no. Ya nos ponemos en Sí. ese, en Encima ese rol. que cojo y me armo de valor. Ya dice que no. Pero como sabemos que hay esta sensación de rechazo, lo que podemos hacer con esta fórmula viene en 3 pasos, digamos. Ajá, ok. El primer paso siempre va a ser agradecer a la persona la petición que nos ha hecho. Es Vale. decir, queremos que sienta que lo que ha hecho está bien. Es decir, venir y pedirme cosas está bien.
No te sientas mal ni rechazado. Está muy bien. Entonces, pues os agradezco el interés o me honra mucho que, o me parece muy guay que queráis contar conmigo. Sí. El hecho de que sientan que hacer la petición ya es bien, ¿vale? Porque si tú vienes y me dices solamente no, pues yo me va a venir la cabeza eso de no tenía que haber hecho la petición o me ha dicho que no, he fallado en la petición, no. Está muy bien que me lo hayas pedido y eso es lo que queremos transmitir. Luego le tenemos que decir no, no sin excusas. Sin excusas ni rodeos, con claridad y exponiendo unos hechos específicos, cuanto más específicos mejor, para que la otra persona entienda, Ajá. ¿vale? ¿Por qué no? Pero en vez de quedarme ahí, luego le añadimos el tercer paso, que es la alternativa positiva. La alternativa positiva la hacemos para que la persona entienda que no le estoy diciendo no a ella como persona, le estoy diciendo no a la petición. Entonces, en esa alternativa le diría, pero si queréis que nos veamos para otra cosa, pues no sé qué. O si fuera de otra manera, pues lo haría. Es decir, siempre dejar esa puerta abierta para que la otra persona entienda que, y que, aunque te haya dicho que no, puedes venir a pedirme otras cosas que necesites, que yo encantado de escucharte. ¿Sí? Entonces, lo que estamos tratando de evitar con esta fórmula es que el no se conciba como un rechazo personal y delimitar claramente es un no a esta situación por este motivo, pero oye, súper contento de que me lo hayas pedido y súper abierto a hacer otras cosas contigo. Claro. Sí, sí, es muy importante y no tan fácil el separar y el conseguir hacer ver Ujú, que lo que dices, no estás diciendo no de primeras, casi sin leer, o sea, solamente ves que te ha llegado un mensaje de esa persona piensa ujú, que ha dicho que no porque viene de mí o porque no le gusta cierta cosa o lo que sea. ujú. Pero vale, o sea, dejar claro lo primero, que estás agradecido, hacemos repaso. Esto pues de cualquier manera, como lo típico de cuando pues te dicen que no a cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Pues bueno, Sí. pues muchas gracias por tu tiempo, te llamaremos, no sé qué. Aunque ahí a veces nos dicen no, claro, que ese es el segundo paso, pero agradecer, eso está bien, eso allana el Ujú, terreno para el temido no, claro, ujú. ahí está. Luego el no, o sea, aquí es que no hay... Vamos a hacerlo, Samu. Hacemos. Imagínate que yo soy tu amigo. Entonces, ¿cómo me dirías ese no? Vale. Bueno, pues ¿quieres quedar el viernes, ¿no? ¿A qué hora me has dicho? Empezar el partido a las 6, puede ser, ¿no? Iván, vale, pues a ver, está guay porque me apetece veros y tomarme algo y tal. Em, pero la verdad es que no voy a ir. No porque no pueda, sino porque no, digamos que no me gusta prefiero pasar el tiempo de otra manera. No quiero ver el fútbol en este momento y entiendo que no hay ningún problema con vernos en otro momento. Eh, Vale. Podríamos ser un poco más precisos. Es decir, ok, primero, no me da mucho juego que si tú tienes claro que no vas a verlo porque es el fútbol, sí, esa cosa de el viernes a las 6 como dando a entender de espera que voy a ver mi agenda a ver si puedo o no, vale. si tú ya sabes que no vas a ir, da igual el día y la hora, eso ya está lanzando un mensaje a la otra persona como que parece que vas a ir, solo estás calibrando si te entra o no. Si tú ya Ok, tienes claro que no vas a ver ese fútbol, me no da pases igual el por día y la ahí. hora. Vale, Porque entonces doy ese mensaje contradictorio, ¿no? vale. Parece que... Entonces, ese no, Samuel, ¿por qué es? El no. Ujú. ¿Por qué no quieres Literalmente ir? es porque no quiero ver el fútbol, no quiero ver esos partidos. Prefiero ¿Por hacer qué? otras cosas. Porque no va conmigo, no tiene nada que ver con vosotros, ni mucho menos. Tiene que ver con que a mí no me gusta ese plan. Y para estar Pero mal, porque no te gusta el fútbol. no, No te sí me gusta ver gusta el el fútbol. fútbol, me gusta ver el fútbol de vez en cuando, tampoco es mi pasión Ujú. número uno, pero bueno, sabes que me gusta porque lo hemos visto otras veces,
pero no me gusta este torneo en concreto porque Vale, no va con mi forma de pensar y vale. creo que están apoyando ciertas cosas que pues paso de darles audiencia. Cuanto tú más específico seas con eso, Sí, más claro seas en la explicación, menos van a tener que rellenar ellos. vale, Acuerdo de aquello de la información que no tengo me la relleno y me la ajá, relleno a mi gusto, ¿no? Y a lo vale, mejor acierto, pero a lo mejor no. Y a lo mejor se enfadan incluso. Pero yo siempre digo, si se enfadan, que sean por unos hechos reales, no por algo que se han imaginado en su cabeza. ya, Son libres de enfadarse también. O sea, igual que yo soy libre de decir que no, ellos son libres de enfadarse si quieren. Pero en este caso, lo que es muy importante es que ellos entiendan cómo tú te sientes en esa situación, para que vean que no es un problema de ellos, ni es un problema de yo no quiero ver ese torneo porque yo siento que traiciono mi ética o lo que sea y no quiero participar como audiencia ujú, de eso. Entonces, cuanto más específico y más claro sea, fíjate que cuando tú hablas de tus sentimientos, sí, nadie puede contradecirte. Nadie puede claro, decirte que no es verdad, porque es como tú te sientes. ya. Entonces, cuando tú hablas de cómo tú te sientes o de lo que tú deseas o de lo que, pues la gente no te lo puede contraargumentar. Ya, igual ahí es cierto que hay dos caminos para Ujú. decir, entre comillas, lo mismo, que es la de explicar 100% cómo me siento yo con Sí, ese tal, o el camino de decir qué es lo que están haciendo o cómo lo están haciendo. Que entonces ahí sí me pueden entrar a rebatir, claro, porque no les estoy diciendo yo me siento así con esto, sino claro, es que esto es así, y pueden decirme, bueno, será para ti, claro, tú lo ves así. Yo no claro, lo veo así. Y entonces podemos, cuando entramos en el mundo de los juicios, nunca nos ponemos de acuerdo, porque todos ya, los juicios son válidos. claro. Lo que a ti te parece bien, a mí me parece mal. ¿Y quién tiene razón? Pues los dos. Ese es Porque al final el otro estamos hablando de punto nosotros mismos. complejo, digamos, me parece, Ujú. de este ejemplo, Sí. justo de que sientan que hay un ataque hacia su persona solo por yo contarles cómo me siento con esa Ujú. situación. Porque Pero piensen que bueno, les estoy equiparando, ¿no? pero por eso es importante el hablar desde el yo, ¿no? Claro, Y decir, ¿vale? yo me siento así en esa circunstancia. No estás juzgando a la circunstancia ni a los demás, solo estás hablando de ti y cómo tú te sientes. Si te dijeran algo, al final se trata tampoco de no entrar en ese debate. Quiero decir, pues yo no lo veo así. Pues la respuesta fácil a eso es, pues mira, tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra, no pasa nada. Pueden coexistir las dos visiones. Cada Ujú, uno lo cuenta como lo vive y ya está, somos personas diferentes, no pasa nada. Lo estamos viviendo diferente, lo experimentamos diferente. No entran en ver quién tiene razón, porque ahí, en esos debates nadie tiene nunca razón. O los dos tienen la razón todo el tiempo. Porque no están hablando de situaciones, están hablando de ellos mismos. ujú, Entonces ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. claro, como es natural, como decías, los Ujú. juicios, pues ponte a debatir, ¿no? Ya es otro tema. Y luego, y quizá he recurrido al tercer paso Sí. antes de pronunciar el no, ¿no? El de, pero si quieres, quedamos en otro momento. No, no sé si lo he dicho antes o después del... No, no, creo que lo has hecho bien. Pero sí que es importante que en ese último paso, pues también, si podemos ser más concretos, mejor. Porque acuérdate que lo que estamos Sí, intentando decirle a la otra persona es, este no es solamente, está limitada a esta experiencia en concreto. sí, ¿Sí? Pero si quieres proponerme otro plan, pues estoy dispuesto a escucharte. ajá. Yo encantado de que me propongas otros planes diferentes. Ujú. Vale, vale. Bueno, alguna herramienta se saca. Pues ya habéis escuchado los tres pasos que hay que dar. Otro simulacro quiere Israel. Feedback. A ver, ¿qué propones, Israel? Y lo podemos hacer, pues no sé, que lo haga si quiere Iván o repito yo. Lo de feedback te refieres A dar feedback. a dar feedback, entiendo, de algo que te muestra alguien,
Vale. Ujú. Eso es muy común también en el trabajo, ¿eh? Dar feedback a otra persona. Sí. Feedback negativo. Ahí necesitaba la palabra. Feedback negativo. Vale, vale, vale. O sea, ya es producto de un juicio, ¿no? Ujú. Vale. Exacto. Y eso es una cosa que nos tenemos que nosotros también dar cuenta en este tipo de conversaciones. Le llamamos conversaciones difíciles, cuando en realidad queremos decir conversaciones que a mí me generan una emoción que no me gusta. Ok. Porque al final, ¿qué tiene de difícil decir no? El cómo yo me siento. Porque si a ti no te diera miedo la reacción del otro, ya no sería difícil para ti decir no. Pues al final es difícil en la medida que yo no sé gestionar o no convivo bien con mis emociones. Y Ujú. por eso es importante también cambiar la perspectiva que tenemos de las emociones. No hay emociones buenas y malas o emociones positivas y negativas. Todas son emociones que forman parte de mí, tienen sus mecanismos y su sentido evolutivo y por eso las tenemos con nosotros. Entonces, dejar de victimizarme o de culpabilizarme por sentir según qué cosas me va a ayudar a que yo eso no lo vea tan complejo, ¿sí? Igual que cuando nosotros damos un feedback negativo. Dar feedback no es complicado, pero dar feedback negativo sí. Pero claro, entonces la connotación la estás poniendo tú. Porque ya estás poniendo tú la connotación de que lo que estás haciendo es algo negativo. Claro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es quitar la palabra negativo. Porque Vale. feedback es feedback. Y el feedback es una valoración que yo hago a otra persona con el objetivo de la mejora de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿eso es negativo? ¿Eso puede ser negativo? Hay gente que le pondrá el adjetivo de constructivo. Bueno, realmente si yo te digo algo para que tú mejores, no siento que esté haciendo nada negativo. Al Claro. revés, estás haciendo un aprendizaje, ¿no? Si Entonces, te parece, sí, hacemos también este simulacro. sí, sí. Pero claro, tiene que ser algo que, pues entre tú y yo pueda haber, que tenga sentido, no de inventarnos nada. Te Mm, propongo, si quieres, con la experiencia que llevamos de charla, que me sí, des algún feedback negativo sí. como host o como interlocutor. Bueno, si quieres te puedo dar Imagínate que me hubieras dicho el no y de esa manera y yo te lo corrijo, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿vale? Imagínate que tú me das un no a tu estilo. Ujú. Un no que no me estás diciendo las razones o lo que sea. Entonces, cuando hacemos el feedback, como la persona realmente se puede sentir cuestionada, porque también tiene en la mente eso del feedback negativo, soy culpable o me están acusando de algo y tal. Es importante que si yo voy a evaluar a alguien, yo tenga cierta autoridad para hacerlo. Es decir, ¿quién eres tú para venir a corregirme a alguien? Ya. Como mínimo me tendrías que demostrar que has hecho una buena evaluación de mí, no que solamente has puesto el dedito aquí. Ujú. Entonces, lo primero que haríamos siempre es acercarnos a esa persona hablándole en general de todo su trabajo, de todo lo que ha hecho. Oye, Samuel, mira, estoy sorprendido, me ha gustado mucho cómo has llevado esta conversación, siento que transmites mucha cercanía. Quiero que tú entiendas, Samuel, que he hecho un vistazo general de todo lo que haces, no solamente que apunto a lo negativo, por Vale. decirlo así. Porque si yo entro directamente corrigiéndote algo, la primera postura defensiva que va a tomar casi todo el mundo es, ah, y del otro no me dice nada, ¿no? Y va a empezar a sacar cosas positivas que hace para contrarrestar esa negativa, porque no Ya. tengo la sensación de que tengas ese conocimiento. Ujú. Entonces, primero vamos a hacer ese barrido 360 para que tú sientas que conozco todo lo bueno que haces, no vengo solamente a decirte el fallo que has hecho, ¿sí? Vale. Y a partir de ahí, lo siguiente sería decirte muy claramente cuál es la cosa concreta, identificar la cosa concreta que me gustaría mejorar. ¿Sí? Que me gustaría que mejoraras. Ok. ¿Sí? Por ejemplo. em, También me he dado cuenta, porque es importante no decir, esto, Samuel, muy bien, esto, pero, porque Ok. entonces estás elevando a la misma categoría la pega que todo lo bueno que has dicho. Vale. ¿No? Como si fuese un equilibrio entre uno malo contra siete buenas. Ajá. Entonces, es una cosa más de la lista. Vale. También quiero señalarte
Entonces especificaríamos, cuanto más específico mejor, que las 3 últimas veces que te he hecho una petición y me has dicho que no, no me has explicado unos motivos claros de por qué no. Y entonces tengo que explicarte la consecuencia de eso, porque si yo quiero que cambies, quiero que entiendas qué hay de perjudicial en cómo lo estás haciendo ahora, si no, no hay aprendizaje. Entonces te diría, eso hace que yo no tengo la información de cómo tú te sientes o de por qué tengo esas negativas y no me permite adelantarme o conocerte mejor para hacerte propuestas que te encajen más en tus intereses. Y me hace perder mucho tiempo intentando buscar ofertas que te puedan satisfacer. Ajá. Entonces tú ya entiendes el hecho, que es indiscutible, y la consecuencia de ese hecho. Claro que me facilita el poder entenderte, entender tu Claro, situación al yo decir ese no tantas exacto. veces. Exacto. Porque muchas veces decimos solamente la cosa, pero no decimos las consecuencias. Y muchas Ujú. veces la gente no hace las cosas que le pido porque no sabe las consecuencias de cómo lo está haciendo ahora. Entonces no le veo el propósito. Yo no quiero que la gente haga las cosas y cuando vaya a hacerlo digo, ah, tengo que hacer esto porque me lo dijo Iván. Ya. No, tengo que hacer esto porque si no luego el cliente se queja. Eso me sirve más, me motiva más, porque tiene un propósito el cambio que me están pidiendo. Entonces, cuando ya tenemos bien identificada la situación, yo podría decirte, a partir de ahora, necesito que hagas esto. Pero eso te va a dejar un poco al margen de ese compromiso. Entonces, lo que yo podría hacer es decirte, Samuel, ¿qué podrías hacer para evitarme esa consecuencia, esa confusión que yo tengo con la de las peticiones? Para evitarte la consecuencia. Ujú, eh, Hombre, me gustaría decirte que sí en vez de que no, ujú, pero para yo evitar esto, pues, no sé, puedo proponerte yo eh, esas actividades ujú. alternativas en vez de sistemáticamente, si se trata de lo mismo, te voy a decir que no y de esa manera, pues, ya eres tú quien pues va a aceptar o no el plan si te apetece, Ujú. por ejemplo. Fíjate que si yo fuese con mi patrón, lo que decíamos antes, de intentar pasar a todo el mundo por mi filtro, Sí. te diría, lo que tienes que decir es que cuando me digas no, tienes que ser más explícito de por qué me Ajá. dices no. Pero a Vale. lo mejor en tu naturaleza, lo que te encaja, lo que es fácil para ti, no es dar explicaciones cuando dices que no, sino, vamos a hacerlo al revés, yo te voy a dejar ya delimitado un campo de donde me puedes pedir cosas y entonces a partir de ahí tú pide. Si eso a mí ya me va a resolver el problema, porque mi problema es que tengo esa confusión, ese desconcierto de qué le pido, porque siempre tengo que no, pero no tengo muy claro por Ya. qué no, si a mí ya me resuelve el problema, pues ya lo tengo resuelto. Entonces, lo que tengo que tratar es de que la otra persona entienda que no es, oye, Samuel, quiero que hagas las cosas como yo quiero, sino, oye, como está ahora tengo un problema, quiero saber cómo podemos solucionar este problema. Y la solución que me des tú, como va a ser más natural para ti, va a ser más fácil que la cumplas que una que te imponga yo desde fuera. Claro. Así que va a ser más fácil llegar al último, en esta parte de conversación donde nos entenderemos mejor y llegaremos a un acuerdo y podremos llegar a la última parte donde yo te diré, vale, Samuel, pues a partir de ahora entonces quedamos que me vas a delimitar un poco el tipo de peticiones que te puedo hacer y así yo tendré más claro cómo proceder en el futuro. En ese broche final, lo que Sí. hago es repetir ese compromiso en voz alta para asegurarme de que hemos entendido los dos lo mismo y Vale. por lo tanto que siempre en positivo, o sea, nunca decimos a partir de ahora no vas a hacer. Vale. Siempre vamos a Vamos a lo remarcar que lo sí. que Ok. vas a hacer. Ok. Exacto. Y como ves, en esta fórmula lo que no hacemos nunca es de empezar a hablar del pasado. Porque entonces lo convertimos en un juicio donde la persona siente que tiene que defenderse, Ya. entonces va a empezar a darte explicaciones y justificaciones, y eso no nos impulsa hacia el cambio. El cambio es de qué vamos a hacer a partir de mañana. No vamos a ponernos a buscar culpables, ni situaciones, ni contextos de por qué ha pasado lo que ha pasado. La cosa es que ha pasado y qué podemos hacer para que no pase más.
Y ahí es donde tiene que estar ese foco. Ujú. Guay. Vale, vale, vale. Hay muchas, muchas pequeñas cosas, pero espero que haya servido este análisis, ¿eh? Israel dice que es suspendido con lo del anterior. Tienes que subir tú aquí, ¿eh, Israel? Pero, pero muy bien. Pues no sé si quieres comentarnos antes de acabar algo más sobre Speakers Lab, algo, yo qué sé, como si tienes oferta de Black Friday, algo No, para que la pero, gente se lleve de Speakers Lab antes bueno, de yo acabar. solo os animo, si os interesa este tema, a que os paséis por la página de speakerslab.es, que es Ujú. donde que es la base general. Allí tenemos un blog con un montón de historias, y tenemos el acceso al campus, donde ahora mismo tenéis dos cursos gratuitos. Uno que es el de presentaciones memorables y otro que es el de presentaciones con Prezi. Entonces, si os interesa alguno de estos temas, podéis ir allí, y si no, nos seguís por LinkedIn, que nosotros también vamos pues compartiendo cosas. Nosotros en la escuela tenemos una parte de formación, tenemos una parte de consultoría, pero también tenemos muy claro desde la fundación que tenemos una parte de divulgación, porque nos Ajá, interesa que la gente despierte la curiosidad sobre todos esos temas, y por lo nice. tanto tenemos mucho material en las redes y cosas como esta que estamos haciendo hoy, para que ese conocimiento no se quede solamente dentro de los cursos. Así que si os animáis, pues por ahí tenéis mucho contenido para explorar. Muy bien. Pues ya sabéis, además, que mejor que si tienes algún curso gratuito para esas cosas en las que te pueden ayudar. Y aparte, muy útil lo del contenido, sobre todo en LinkedIn, porque Ujú. puede ser algo que esté muy ligado en la vida de cada uno al entorno laboral. Y si tienen esa parte de contenido que van viendo de vez en cuando por A o por B, pues oye, te va reforzando, igual te animas más probablemente a practicar estas cosas, a hacer algún curso de ese estilo. Y nada, que sepáis que lo tenéis ahí, speakerslab.es, ya sabéis. Yo te quería preguntar una cosa chorrada antes de Ajá. irnos. Eh, em, un poco al tema de las videollamadas, ¿vale? Como la que Sí. estamos teniendo tú y yo. Ahora mismo, ¿tú miras a la webcam o me miras a mí? Yo estoy mirando al objetivo de la Ya sabía, cámara. bueno, a la cámara. Sabía que era eso, porque, bueno, pero es un tema curioso, Ujú. porque yo, bueno, he mirado a la cámara, o sea, ahora estoy mirando a la cámara directamente, cuando me he dirigido a la audiencia, por ejemplo, antes de que entraras tú, Ujú. prácticamente no desvío la mirada de ahí, pero luego, no sé si es algo que como que echo en falta cuando estoy hablando bueno, o Sí. escuchando, el hecho de verte mejor que tal, porque estoy acostumbrado a hacer contacto visual, pero claro, aquí estoy dividido. ¿Qué es el contacto visual en la videollamada? ¿Mirar yo a tus ojos o que tú veas que mis ojos te están mirando a tus ojos? Claro, para que la otra parte tenga la sensación de que le estoy mirando a los ojos y por lo tanto se sienta apelada cuando hablo, tengo que mirar al objetivo, porque ahí Claro, es donde la otra persona se siente mirada a los ojos. Es verdad claro, que si estoy haciendo esto, me estoy perdiendo el feedback de tu expresión facial, de ver cómo estás recibiendo ese mensaje. Así que tengo que ir repartiéndome un poco entre una cosa y otra. Pero especialmente si yo tengo un mensaje importante para darte, un mensaje clave, pues te lo voy a decir mirando a los ojos. O si quiero, o si tú me estás diciendo algo muy clave, pues quiero también mirarte a los ojos para que tengas esa sensación de que te estoy escuchando. La claro. ventaja cuando nosotros tenemos, la ventaja que tenemos aquí, que no tenemos, por ejemplo, en una presentación presencial, es que en la presencial siempre tengo que estar repartiendo la mirada entre mucha gente. Sí. Y en cambio aquí, cuando miro el objetivo, le miro a los ojos a todas las personas al mismo tiempo. Entonces me da más margen para mirar también las expresiones faciales, porque sé que hay una gran parte del tiempo que la otra persona se va a sentir ese contacto visual. Sí, porque es que te lo tenía que comentar, por supuesto, al final, para no intervenir en nada de nuestra conversación. Pero claro, yo he sentido como súper bien tu forma de comunicarme las cosas, Ujú.
pero digo, tiene que estar mirando a la cámara directamente. Es que no puede ser de otra manera. Pero sí, Israel, Genera mucho apélanos. engagement y justo antes que hablábamos de esa distancia del teletrabajo y todo Sí, eso, pues es una de las oportunidades que tengo de generar esa sensación de confianza, de cercanía con las personas con las que me estoy claro. comunicando, Igual es por algo lo que se menos en esos puede momentos. poner en práctica, digamos, si tienes una llamada, una bi-weekly o lo que sea, con la misma Mm. gente todo el rato, prueba de vez en cuando, pues ya los tienes muy vistos, su webcam y su habitación, ¿no? Digamos, o su despacho. Se puede probar pues eso, a conectar, que no cuesta nada por probarlo y a lo mejor, oye, cambia la manera en la que te Cuesta perciben. y es un poco antinatural porque, claro, Sí, estás hablando al objeto en vez de a sí. las caras que se están moviendo delante, pero es como todo, es una cuestión de hábito. Si te sirve, pues te pones una pegatina, un post-it o algo para acordarte Ujú. de mirar ahí, o incluso hay gente que lo que hace es pegarse ahí al lado una foto de una persona, como para que le parezca más natural, ¿no? Literalmente tener una persona ahí, ¿no? Exacto. Sí, eso puede ser una buena tarea. No sé, probadlo, la verdad. O sea, yo la verdad es que cuando estoy haciendo, pues bueno, entrevista, charla con una sola Ujú, persona, la verdad es que suelo desviar la mirada de la cámara, pero por llevarme ese feedback, la verdad. ujú, Como te digo, ahí estoy dividido. Cuando hay más personas, sí que es cierto que como hay más probabilidad de actividad entre ellas dos y yo me quedo un poco al margen, eh, mirar al objetivo para que esas personas vean que yo estoy ahí. Pero si solamente recae sobre mí la interacción, pues a veces soy un poco egoísta, la verdad. Me quedo el feedback y me gusta. como te digo, es una cuestión de equilibrio también, ¿eh? Es Claro, decir, que no tengo tampoco estar 100% mirando a la cámara todo el tiempo, puede ser muy invasivo. Es decir, ya. que en general la gente no está hablándote todo el rato así mirándote a los ojos. Sí. Tam- Sí, pero el formato es distinto. Mm, No es cara a cara, sino que estás separado por una pantalla. mm. Pero bueno, es lo que tú dices, no me quiero perder tampoco el feedback de la otra persona con la que estoy conversando. Entonces, bueno, pues me reparto. Yo lo que hago es Ujú. que me pongo la ventana donde tú estás ahora muy pequeñita y muy cerca del objetivo. Ajá. Entonces tampoco tengo que hacer así. Ya. ¿Sabes? Es un vistazo rápido y más o menos veo las dos cosas al tiempo. Ujú. Sí, sí, ese es el truqui, ¿no? Y para repartirte lo menos posible los ojos, ¿no? Mm, Muy bien. Pues nada, es que tenía la duda y resuelta. quería comentarlo. Así que, pues oye, nada más. No te voy a robar más tiempo, que nos hemos ido un poquillo de tiempo, Mm, pero bueno, al final no pasa nada, ha estado súper a guay gusto. evaluar estas últimas dos situaciones de simulacro. Y nada, me ha encantado todo lo que nos has contado. Creo que se puede sacar bastante de aquí, ya que es algo, este tema de la comunicación, las presentaciones, decir que no, todos estos temas se dan por sentado muchas veces y luego un pequeño cambio en este aspecto puede significar un abismo en nuestras relaciones laborales, familiares. Es que te puede Ujú. cambiar la vida, tu forma de relacionarte es tu vida. Así que nada, te quiero dar las gracias de nuevo por pasarte por una de nuestras A hogueras. vosotros. Vamos, eres bienvenido. Te invito otra vez, por las circunstancias que sean. Podemos invitar a Israel, que ha estado hoy muy activo, a que nos cuente alguna situación, Venga. lo que sea. Así que nada, un placer, Iván. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y al resto, que sepáis, como ya he dicho al principio, por si no estabais, que el martes que viene tenemos eventazo. Vais a poder ver desde dentro conmigo cómo se da una primera, eh, digamos, clase o lección del bootcamp que ofrecemos. Y me voy a colar yo dentro de una, porque ya era hora, ¿no? Que me dejaran entrar. Y vais a verlo todo desde dentro. Y esto podéis hacerlo cualquiera de vosotros. Solo hay que empezar. Así que el martes se viene a las 6:30, buen evento. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis disfrutado con nuestro invitado Iván. De nuevo le doy las gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós, Iván.
Adiós. Adiós.